Darles a ustedes la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a nuestro seminario Subjetividades, Ética, Género, Reflexiones Transdisciplinarias. Estamos muy contentas de tener con nosotras a la doctora Lelia Troncoso Pérez. Lelia, tuvimos la oportunidad de conocerla pues ya hace algunos años, ¿verdad, Lelia? No muchos, pero ya algunos ya. Gracias a que ella tiene, es co-coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile, y en aquel entonces pues llevábamos entre un equipo muy organizado y muy entusiasta, llevábamos el Laboratorio Nacional de Diversidades, que todavía sigue en funcionamiento en otros términos, y así fue como nos conocimos y hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de la doctora Troncoso Pérez, a quien voy a presentar, y a partir de ahora, desde ese momento, pues te dejo la palabra. La doctora Troncoso Pérez es psicóloga social feminista, es licenciada en psicología de la Universidad de Valparaíso, tiene un máster en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en estudio de género de la Universidad del Lund, Suecia, y es doctora en psicología de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Sus ámbitos de docencia e investigación son la psicología social crítica, los estudios feministas, las teorías críticas de sexualidad, interseccionalidad, memoria y derechos humanos. Y como ya había dicho anteriormente, es co-coordinadora del Núcleo Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile. Pues adelante, Lelia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros. 2 horas más tarde, acá está con nosotras, es decir, con la diferencia de horario. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía, Emanuela, muchas gracias a la UNAM. Estoy muy contenta de volver a encontrarme con ustedes, aunque sea de manera virtual. Espero que ya la próxima, Lucía, tiene que ser presencial en Chile o nuevamente en México. Así que, bueno, estoy muy contenta de que haya interés, ¿no?, en la presentación. Para contarles brevemente, es una investigación que se financió con un fondo propio de la Universidad de Chile, que es el fondo UINICIA, que fue justamente cuando pasé a ser profesora asistente. Ahora estoy con otro proyecto, la verdad, andando, pero este fue una investigación que estuvo, digamos, realizándose entre el año 2018 y 2020. Bueno, nos tocó entre medio el estallido social, la pandemia, así que no ha sido fácil, pero la idea hoy día es poder justamente contarles tanto como cuál fue la motivación detrás de esta investigación, que por supuesto tiene que ver también con un momento histórico, político particular, pero también con una vivencia muy particular al interior de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, de la cual yo soy parte. Y la idea va a ser tanto hacer una presentación de las motivaciones, también un poco de lo que fue el marco teórico, porque efectivamente tengo también una obsesión detrás de este proyecto que tiene que ver con lo que yo percibo constantemente como una desvalorización de los feminismos en tantos saberes. Y ya les iré contando cómo eso es parte del por qué me interesaba hablar, entrevistar a académicas, académicos, estudiantes de mi facultad para profundizar un poco más qué es esto, esta consigna de educación no sexista, qué estamos entendiendo por ello, y particularmente qué estamos entendiendo por ello en ciencias sociales, que se supone es una facultad donde deberíamos tener más herramientas para complejizar este debate. Bueno, Lucía ya me presentó, yo solo quisiera agregar brevemente que cuando me presento como psicóloga social feminista, para mí el feminismo no es una identidad, sino que tiene que ver justamente también con valorar una trayectoria formativa, y eso siempre lo trato de enfatizar, porque efectivamente para algunos piensan, ¿no?, ¿por qué se está diciendo feminista?, ¿no?, y que tiene para mí que ver también justamente con esta desvalorización de los feminismos en tantos saberes. Y yo creo que al igual que otras personas se pueden denominar psicólogas educacionales porque se han formado en el área educacional, para mí es muy importante defender de que los feminismos no son solo movimientos sociales, sino que también es un campo de producción de teorías, epistemología, propuestas metodológicas y pedagógicas. Así que de eso también voy a hablar un poco hoy. Bueno, el proyecto se titula Educación no sexista, resistencias y potencialidades para la incorporación de saberes y prácticas feministas en las ciencias sociales.
Sin embargo, como ya les iré contando, finalmente gran parte de los resultados también de la investigación exceden quizás este interés solamente en los saberes, porque tiene que ver también con lo que fueron las tomas feministas en Chile, que me imagino que ustedes también escucharon hablar de lo que fue como el Mayo o el tsunami feminista del 2018 en Chile, ¿no? Que fue la ocupación, yo no sé si ustedes le dicen tomas en México, ¿no? La ocupación de facultades por parte de estudiantes a lo largo de todo el país, y que fue una paralización feminista del mundo universitario que duró en nuestra facultad 4 meses aproximadamente, y que fue además muy interesante porque nadie se lo esperaba, ¿no? Algo que parece también muy recurrente justamente en esta investigación, en la entrevista, es que nadie se lo esperaba, que a partir de algunos casos iniciales, ¿no? Que empezaron a ser más mediáticos, más conocidos, de situaciones de acoso sexual al interior de las universidades que habían no sido abordadas adecuadamente, podríamos decir, ¿no? Por las instituciones. Finalmente empieza una toma en el sur de Chile, y luego otras universidades empiezan, o por solidaridad o por los propios casos que tenían en la misma línea, a tomarse la universidad. Por lo tanto, esto es algo que, o por supuesto, viene desde antes, pero que empieza a posicionar por primera vez de una manera muy pública y masiva el tema del sexismo en la violación, del sexismo en la educación, ¿no? Y secundariamente también, y eso va a ser el foco, digamos, de la presentación de hoy, esta consigna de educación no sexista, que por lo menos en el caso de Chile ya estaba sonando desde el año 2011 con más fuerza, ¿no? Sabemos que al interior, digamos, del mundo de los feminismos, la denuncia del sexismo en educación es algo que tiene muchas décadas, ¿no? Si uno puede ver, no sé, desde las protestas en Estados Unidos que se tomaban las calles, ¿no? A fines de los años 70, ¿no? Take Back the Night, distintos ejemplos que uno puede ver, digamos, en distintas partes del mundo donde efectivamente el sexismo en educación ha sido un tema relevante. Pero también en nuestra universidad ya hace bastante años, de hecho esta imagen que tengo acá es de la Facultad de Filosofía, que está dentro del mismo campus que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y algunos años antes del mayo 2018 había ya una situación, digamos, de acoso sexual, pero también en esa imagen podemos ver que son dimensiones más complejas, ¿no? Dice, los profes me acosan, mis compas, ¿no? Mis compañeros me culpan, la universidad los encubre. Entonces me parece interesante porque ya nos da una idea de que estamos hablando de un problema que es más complejo, no solamente de acoso, sino también de dinámicas de relación entre estudiantes, y también una violencia institucional, ¿no? Una violencia institucional, y justamente estas complejidades empiezan a ir tomando más forma. Yo creo que todavía hay muchas discusiones por tener, y hacia allá voy a ir hacia el final de la presentación, pero efectivamente me interesa ir mirando las complejidades de este proceso, también los cruces y tensiones, ¿no? Entre movimiento estudiantil y movimiento feminista, ¿no? Parte de las discusiones que se dieron en la Universidad de Chile y también en la facultad era, ¿estos son feministas dentro del movimiento estudiantil? ¿Esto es un movimiento estudiantil con demandas feministas? ¿O acaso es posible pensar que esto es un movimiento social que cumple con las características mínimas para ser valorado como un movimiento social, o los feminismos no llegamos, digamos, a ese nivel, ¿no? Y esta imagen es de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, ¿no? Que dice, esto no es un movimiento estudiantil, somos revolución feminista, que también me parecía, ¿no? Muy interesante porque hay una cosa disidente y hay una tensión, ¿no? Parece ser que esto no es el movimiento estudiantil de siempre, que además, ¿no? Tiene esta vivencia de ser un movimiento por lo general muy liderado por hombres, con demandas más bien androcéntricas, muy vinculadas también, por supuesto, a miradas anticapitalistas, etcétera, pero donde la demanda del sexismo era secundaria si es que estaba presente, ¿no? Pero podemos ver que efectivamente, en términos de demanda, lo de educación no sexista ya estaba sonando, pero como secundario desde el año 2011, que es cuando tenemos también un gran movimiento estudiantil en Chile en contra de la educación de mercado. Pero a partir del 2018, efectivamente, el gran tema son las demandas feministas, y las tomas son hechas y lideradas por mujeres y disidencia, y en gran parte fueron también separatistas, ¿no? También voy a hablar un poquito de eso y de las implicancias que eso tuvo.
ese separatismo también se vincula con este segundo punto, ¿no? Las tensiones y encuentros y desencuentros entre feminismo y disidencias sexuales, porque vamos a ver que algunas de las tomas efectivamente eran solo mujeres feministas y en otras, en el caso de nuestra facultad, se dio una discusión, ¿no? Es solo mujeres, es mujeres y disidencias, es separatista, no es separatista, quién decide quién entra dentro de la categoría mujeres. Esto también son discusiones, digamos, que de muy larga data al interior de los feminismos, pero hay que también considerar que dentro de estas movilizaciones, para muchos estudiantes, sobre todo más jóvenes, eran sus primeras movilizaciones sociales de las cuales estaban formando parte. Por lo tanto, no necesariamente estas reflexiones que tienen décadas, digamos, podríamos decir, al interior de las teorizaciones y movimientos políticos feministas estaban también con ese nivel de debate, ¿no? Finalmente, en nuestra facultad, por ejemplo, una toma que empezó siendo de mujeres y feministas, terminó siendo de mujeres, lesbianas y disidencias, ¿no? Pero separatistas respecto a hombres cis, ¿no? Este estudio, entonces, lo que a mí me interesa en particular, como ya le decía, era el tema de la educación antisexista y los saberes feministas, pero también en las entrevistas, al principio yo preguntaba en general sobre cómo fue la experiencia de la toma, cómo fue la experiencia de la movilización feminista, y eso ha llevado a análisis que son distintos, aparte del tema de los saberes, ¿no? Que me llevaron a otros lugares. Después ya les voy a contar también otras publicaciones que han salido al alero de este proyecto, donde no necesariamente el foco principal es el tema de los saberes y de la educación. Pero ¿qué se está entendiendo por educación no sexista, ¿no? Creo que esto que pasa a ser como un eslogan, ¿no? Una demanda principal, empezó a materializarse también en discusiones muy confusas, por lo menos al interior de nuestra facultad. Bueno, ya, ¿qué se entiende por sexismo en la educación? ¿Qué se entiende por no sexismo? Y una de las cosas que yo y otras académicas y estudiantes feministas empezamos a sentir en las muchísimas discusiones y asambleas que teníamos es que había poco diálogo con el complejo, diverso campo de saberes feministas, ¿no? Que yo decía, qué extraño, porque cuando hablamos, no sé, de anticapitalismo es muy extraño que alguien nos cite a Marx, que alguien nos cite, ¿no?, a los grandes referentes que han pensado sobre el tema, pero cuando hablábamos de sexismo en educación, como que se hablaba, bueno, de los estereotipos, necesitamos leer más mujeres, pero había casi un nulo diálogo con el campo de los feminismos, donde justamente el tema del sexismo en la educación ha sido de mucho interés por décadas y ha sido abordado no solo por los estudios de género, sino por feministas en el campo de la educación, por las epistemologías feministas, las pedagogías feministas, ¿no? Y decía, oye, qué interesante y qué frustrante que acá no se esté tomando en cuenta que estos no son temas que estamos debatiendo ahora por primera vez en el mundo, sino que deberíamos tomar en cuenta que aquí hay nuevamente saberes que están siendo desvalorizados, desconocidos y marginados, no solo en la ciencia, sino en las ciencias sociales en particular. Eso era parte, digamos, de este malestar, de esta molestia que yo tenía, y por lo tanto dije, ok, quiero empezar a profundizar un poquito de qué estamos hablando acá, ¿no? Y ahí también hay un estudio que es interesante, de 2008, de Cabruja en España, donde ella justamente habla de cuando el género entra en la universidad, el feminismo salta por la ventana, ¿no? Es algo así, ¿no? Donde ella dice, como que el género en su forma más higienizada, despolitizada, es bienvenido, pero feminismo no, ¿no? Feminismo es demasiado politizado, es demasiado ideologizado, y genera un cierto rechazo, y ella también va viendo cómo justamente los feminismos en términos de perspectivas críticas más que incomodan, ¿no?, que desestabilizan, no son muy bienvenidos. Sobre todo ella hablaba en la disciplina de psicología, y yo estaba pensando en toda nuestra facultad, donde está psicología, antropología, trabajo social, sociología y educación. Entonces me interesaba ver un poco cuáles son los obstáculos y las resistencias, y también más allá del centro de estudios de género, porque efectivamente nuestra facultad tiene un centro de estudios de género, que es uno de los primeros de Chile además. En nuestro campus tenemos 2 centros de estudios de género, ¿no? Uno que está en la Facultad de Ciencias Sociales y otro Filosofía y Humanidad, y para muchos esos centros eran los que cumplían como con la cuota de estudios de género en la universidad, y no era necesario, en el fondo, hacer estos otros procesos de transversalización si ya tenemos los centros, ¿no? Otra discusión, ¿no?, tenía que ver también con este eslogan, ¿no?, que a mí me llamaba mucho la atención, revisando, sobre todo en la primera parte del proyecto que hicimos, revisión bibliográfica, ver que desde cierto feminismo
más críticos, antirracistas, ya desde los años 80 se criticaba el eslogan no sexista por ser muy liberal, ¿no? Algunas feministas decían, no, el no sexismo es imposible, estamos reproduciendo esta idea que se puede ser como ni feminista, ni machista, ni sexista, sino que hay que ser antisexista, ¿no? Que implica una posición más activa, una lucha activa contra el sexismo y no simplemente buscando la posibilidad de ser neutrales respecto al sexismo en la educación. La pregunta de investigación, ¿no?, de este proyecto eran qué resistencias y potencialidades para la incorporación de perspectivas feministas como campo de saber relevante para las ciencias sociales se configuran a partir de las movilizaciones feministas de 2018 en la FACSO. Y era justamente esta demanda que se instala, todas estas discusiones que tenemos en la facultad, qué impacto tienen en nuestra facultad, ¿no? Y por qué es tan difícil realizar algunos de los cambios que queremos realizar, ¿no? Y ahí justamente las hipótesis que ya las fui adelantando, ¿no? Que por un lado que esta demanda no dialoga necesariamente con la complejidad y riqueza del campo de estudio feminista y que también persistían muchos modos reduccionistas de entender el sexismo en la educación que obstaculizan transformaciones más estructurales, sistémicas, institucionales. Y esto yo creo que en parte también tiene que ver con una facultad donde hay una cierta quizá hegemonía de una mirada como de izquierda más tradicional, donde todavía persistía también esta idea de que el feminismo era algo más bien burgués, ¿no? Una teoría más bien liberal burguesa y que no tenía este potencial anticapitalista revolucionario que tienen, digamos, otras teorías, ¿no? En la primera parte quería presentar brevemente lo que fue, yo creo que para mí muy enriquecedor, no solo las entrevistas, sino que también toda esta parte de empezar a estudiar y hacer un estado del arte, donde trabajé junto con Luna Folegati, con Valentina Stutzin, también estudiantes del núcleo, haciendo una revisión de cuál es el estado del arte, por así decirlo, también en la discusión del campo de los estudios feministas sobre sexismo en educación. Y la verdad es que hay muchísimo, es impresionante la cantidad de discusiones que hay, la cantidad de corrientes de pensamiento. Y creo que todas estas preguntas que incluso son más filosóficas, si uno revisa sobre todo bibliografía también, tanto en español como en inglés solamente, y si miramos no solamente Estados Unidos, sino que Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Inglaterra, otros países, hay muchísimas revistas, hay muchísimo debate, hay muchísimas compilaciones y libros que hacen preguntas, ¿no?, muy profundas sobre el sexismo en la educación y que van mucho más allá de lo clásico de currículum oculto y estereotipos de género, que es lo que más yo he visto muchas veces cuando se habla de educación y sexismo, ¿no? Volver a estas preguntas más profundas, ¿no? ¿Qué enseñamos y por qué? ¿Cómo enseñamos y por qué? ¿No? ¿Cómo impacta en nuestro estudiantado y en nuestra comunidad? ¿No? Que tiene que ver, ¿no?, con cuál es la finalidad de los procesos educativos. En nuestra universidad tenemos una semana de la docencia y hubo un año que fue antes del Mayo Feminista, ¿no?, donde se habló como de inclusión, y la inclusión era que todas las personas puedan integrarse equitativamente en el mercado laboral, ¿no? Y era como, wow, ¿no? Así como, entonces, ¿cuál es esta idea, ¿no? Y a partir, yo creo que de las perspectivas feministas podemos decir, queremos también fomentar, ¿no?, la formación de personas que se indignen ante la injusticia, ¿no?, que sean agentes de transformación social, agentes de liberación social. Hay preguntas, digamos, que pasan a tener un sentido mucho más político. A quiénes enseñamos, cómo se ha diversificado también nuestro estudiantado, y ahí, por supuesto, las transpedagogías, ¿no? Es muy interesante ver que no solamente se ha escrito sobre personas trans, sino que hay muchas autoras y autores trans que están también pensando el tema de la educación hace ya bastante tiempo. ¿Por qué es necesaria una pedagogía feminista? ¿Qué relación existe entre lo que sucede en la sala de clase y nuestro esfuerzo por construir una sociedad mejor? Esa es una pregunta que se hace mucho Bell Hooks, ¿no? Después voy a hablar un poquito de Bell Hooks. Bell Hooks tiene 3 libros, una trilogía sobre pedagogía feminista, sobre educación crítica, que dialoga de manera muy amorosa también con Paulo Freire, y que ahora, no sé si a usted ha estado circulando, pero se tradujo el primero de los libros al español, y el primer tomo tiene ya casi 30 años. Y es muy interesante que ese libro, a mí me parece interesante que se haya traducido ahora, 30 años casi más tarde, pero porque sigue resonando y nos sigue haciendo mucho sentido. Si no lo han leído, se lo súper recomiendo, es un libro precioso, ¿no?, que se llama Enseñar para transgredir. ¿Y por qué ha sido tan difícil la incorporación de saberes y prácticas feministas en la educación? ¿No? Que es una pregunta que yo me hago. ¿Cuáles son estas resistencias? ¿Quién le teme a los feminismos? ¿Por qué genera tanto rechazo, tanto desconocimiento?
Y eso también ha sido algo que está ampliamente documentado, ¿no? Hay muchas justamente de esta revisión bibliográfica que hicimos que hablan de esas experiencias de frustración, de distintos tipos de obstaculización de este trabajo que siempre es considerado, ¿no?, o secundario, o demasiado politizado, demasiado ideologizado. También dentro de lo que empezamos a ocupar como marco teórico nos pareció muy interesante todo lo que es el campo de la educación para la justicia social. Ahí hay un libro que en particular se los recomiendo si no lo conocen, ¿no?, que es Teaching for Diversity and Social Justice, que es un libro gigante, digamos, pero que va haciendo dialogar justamente con una mirada más anticolonial y con una mirada más interseccional la necesidad de que no podemos abordar el sexismo en educación si no pensamos al mismo tiempo en el clasismo en educación, el racismo en educación, ¿no?, el transodio en educación, y que nos permite entonces construir un marco más integral, más complejo, que permite conectar el problema del sexismo con la heteronormatividad, con la homo-lesbo-transfobia, con la necesidad de conectar tanto las dimensiones interpersonales como las manifestaciones más institucionales y estructurales del sexismo. Y esto... Yo justamente que trabajamos en el núcleo con perspectivas interseccionales y una de las cosas que tratamos de defender también es el potencial radical y político de la interseccionalidad, porque efectivamente la interseccionalidad se ha puesto de moda, se ha despolitizado, se ha higienizado, opera a veces como sinónimo de diversidad, lo que sabemos que suele pasar, ¿no? También pasó con género pasó a ser sinónimo de mujer, no una herramienta analítica, digamos, crítica. Entonces estábamos muy interesados en ver también de qué manera se han construido estas miradas más complejas para entender el sexismo y su vinculación con otro tipo de desigualdades y violencia. Por lo tanto, esto implicaba también poder hacernos cargo que cuando estamos hablando de sexismo en educación no estamos solamente hablando de estereotipos que afectan a las mujeres, sino que si conectamos el sexismo, ¿no?, con la heteronormatividad, también estamos pensando en la comunidad en su conjunto y en formas específicas también de violencia que vive en los grupos y comunidades LGTB, que están vinculadas a su vez, ¿no?, con el sexismo que viven las mujeres y cómo podemos tener una mirada integral que nos permita decir, acá están conectadas estas violencias, pero también tienen especificidades, ¿no? Y no es que una borra a la otra, ¿no? Porque efectivamente también vemos que hay ciertos grupos feministas, y quizás después podemos hablar un poco de eso, pero que es un tema que a mí también me preocupa, pero que han recuperado, ¿no?, discursos muy esencialistas, muy biológicamente deterministas, y que desde ahí de alguna manera dicen, no, acá las personas trans o las diversidades sexuales están borrando, ¿no?, a las mujeres, y la verdad es que yo defiendo mucho la necesidad de una mirada integrada, porque creo que es lo que nos permite justamente ver estos fenómenos en su complejidad, y no creo que nadie esté borrando a nadie en ese sentido. Son dimensiones que no son mutuamente excluyentes y que no por eso no podemos hablar de especificidades tampoco, ¿no? Estas miradas más complejas, entonces, que además nos obligan a mirar relaciones de poder entre mujeres, entre hombres y más allá de los binarios heterosis normativos. A medida también que fuimos entonces revisando, y esto es parte de una primera publicación que sacamos con Luna Folegati y Valentina Stutzin, ¿no?, que es un artículo, se llama Pedagogías Feministas Interseccionales, donde justamente tratamos de presentar un poco el estado del arte. Nos dimos cuenta que las apuestas pedagógicas feministas, no hay ningún manual, ¿no? En general en nuestra facultad del tiro fue, bueno, hay que sacar un manual, una guía, como los puntos, como cómo hacer para que la educación deje de ser sexista, 5 recomendaciones y se acabó el problema, y la verdad que no es tan fácil, ¿no? Y esto hasta el día de hoy ha sido un tema, porque todos dicen, bueno, ¿cómo se hace? ¿No? Deme la receta fácil, casi pensando, bueno, a todos hablamos con o incluimos a algunas mujeres en la bibliografía y se acabó el problema. Y la verdad es que a medida que uno va profundizando en el tema del sexismo en la educación, más complejo se vuelve, ¿no? Y hay que pensar también que además es un problema que es dinámico, ¿no? Una realidad que es dinámica, que dialoga con un contexto social que es cambiante, con relaciones interpersonales, con instituciones, digamos, que son muy rígidas también. Y en ese sentido, ¿no?, nos parecía muy importante que no hay un set de técnicas pedagógicas, sino más bien posicionamientos políticos feministas, debates abiertos y constructivos que informan modos de enseñar y aprender de profesores y estudiantes, en términos de la dimensión más pedagógica y formativa también, ¿no?
Esto fue la primera publicación que sacamos de este proyecto, ¿no? Que se llama Más allá de una educación no sexista, y espero que no se lea como arrogantemente, pero justamente la idea era decir, acá hay un debate que a veces se queda en cuestiones no más reduccionistas, pero creemos que si tomamos en cuenta la riqueza de los debates feministas, y ahí le pusimos interseccional un poco porque efectivamente también revisamos muchas feministas negras, afroamericanas, postcoloniales, decoloniales, que también han estado pensando el tema de no solamente hay que despatriarcalizar la educación, también hay que descolonizarla, hay que desheterosexualizarla, y en ese sentido nos parecía que pensar en términos de pedagogías feministas interseccionales nos permitía abrazar, digamos, todas estas discusiones que enriquecen y que nos permiten ir más allá de miradas liberales de la educación sexista, ¿no? Y acá nosotras consideramos como 4 claves para una pedagogía feminista, que era por un lado tomar en cuenta las epistemologías feministas y cómo nos han permitido contribuir a pensar otras formas de construir ciencia, a problematizar la idea de objetividad y neutralidad, a mirar las dinámicas de poder en la producción de conocimiento, a mirar críticamente los usos de la ciencia, ¿no? A quién han favorecido, a quién... ¿Por qué hay tantas personas también que se resisten? Porque de alguna manera han sacado provecho de la educación sexista, ¿no? Hay que preguntarse ahí por una cuestión que es de poder. Ahí me gusta mucho un autor ahí que se llama Ibram Kendi, que dice que, claro, cuando pensamos que el problema es la falta de educación, asumimos que el problema es la ignorancia y nos olvidamos que el problema es el poder muchas veces, ¿no? Y el poder implica que hay personas que sacan provecho, incluso económico, ¿no? de estas desigualdades y de estas injusticias. Por otro lado, las pedagogías feministas como prácticas encarnadas y afectivas, ¿no? Que tiene que ver con que para los feminismos, ¿no? El cuerpo y los afectos están al centro de la teoría. No estamos pensando en una educación que es meramente racional, que no somos cerebros o mentes que flotan en la sala de clase o en los espacios educacionales, sino que somos, ¿no? Cuerpos que llevan marcas, cuerpos que sienten. Y ya voy a dar ahí algunos ejemplos también que, bueno, Bell Hooks habla de la pasión, ¿no? de la pedagogía apasionada, habla de los feminismos como políticas apasionadas, y eso implica entonces lo que dicen también unas autoras argentinas, ¿no? Esta idea de entrar enteras y enteros al aula, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo podríamos cambiar las dinámicas que se dan en educación? ¿Cómo convertimos y transformamos también nuestros espacios educacionales en espacios apasionados? Y eso es algo que también lo estuve pensando mucho a partir de la experiencia de la toma de nuestra facultad, porque en la toma hubo muchos talleres y hubo muchas clases, pero autogestionadas. Las profes hacíamos clases, ¿no? Pero ahí nos decían, profe, hágase una clase sobre esto, y los debates eran mucho más apasionados que cuando teníamos la sala de clase tradicional. Entonces decía, oye, algo pasa aquí, ¿no? ¿Por qué la universidad no es siempre así? ¿No? ¿Por qué en general la universidad puede ser mucho más tediosa, ¿no? Y la gente no está disfrutando tanto de las lecturas y los debates? Una preocupación explícita por relaciones y jerarquías de poder, énfasis en las dimensiones relacionales y colectivas de la construcción de saberes, ¿no? Esto tiene que ver mucho, que hay mucha investigación en pedagogía feminista sobre la autoridad en el aula, ¿no? Quiénes hablan, desde dónde, y cómo recuperamos esta idea de que el saber no solo transmitido, digamos, no desde quienes saben a quienes no están aprendiendo, sino cómo construimos dinámicas de producción de conocimiento colectivo, y eso apareció muy fuerte, sobre todo de parte de las entrevistas también de estudiantes, de que parecer no todos sentían que pueden hablar, ¿no? o que pueden participar de esta construcción colectiva de saberes. Y una educación no sexista no debería preocuparse por mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, ¿no? Esto es también no tener en cuenta que estos saberes no solamente enriquecen el conocimiento que las personas tienen, sino que deberían ser parte de materializar un mundo mejor, por así decirlo. Solo voy a dar algunos tips, ¿no? Algunas ideas que me parecen interesantes de este artículo. No voy a entrar, digamos, en mucho detalle, pero aparece, ¿no? fuertemente en la revisión que hicimos la desvalorización de los feminismos en tantos saberes, también la hegemonía de ciertos feminismos y de ciertas conceptualizaciones de género, por lo tanto la necesidad también de una crítica a un feminismo más liberal, más blanco, heterosexual, de clase media, justamente ese feminismo más liberal que ha entrado con mayor facilidad en los espacios educativos y otros que se han encontrado con más resistencia.
Y ahí es muy interesante, ¿no?, lo que también proponen las pedagogías queer, ¿no?, las pedagogías de las disidencias sexuales, que hablan de esta noción de epistemologías de la ignorancia, ¿no? Que me parece que va más allá de esta idea de currículum explícito, currículum oculto o currículum nulo. La epistemología de la ignorancia pensando un poco como en el rol productivo de soporte de injusticias estructurales, ignorancias deliberadas y socialmente aceptadas que ocultan, distorsionan y rechazan ciertos saberes en beneficio de determinados sectores de la población, ¿no? Y eso implica que aquí hay un problema más complejo respecto a ignorar, ¿no?, a decir, esto de los feminismos a mí me parece no existen. O sea, a mí me tocó estar en asambleas donde había profesores que decían, no, pero los feminismos, la teoría feminista no existe, ¿no? O sea, los feminismos son un movimiento social, ¿no? Son movimientos, son demandas muy importantes, pero teoría, no, eso es otro nivel y nunca han llegado a ese nivel, digamos. No hay ese tipo de aportes y tampoco hay epistemología feminista, ¿no? Por lo tanto, y las pedagogías queer también ponen ahí el foco en la producción de la heteronormatividad desde la ignorancia, a través de los modos en que se restringen ciertos sujetos, corporalidad y formas de enunciar los deseos que se consideran desviadas e imposibles, ¿no? Que es otra cosa que me parecía muy interesante en la entrevista, era empezar a decirle a los estudiantes, bueno, ¿y te sientes como representado, ¿no? ¿Qué tipo de deseos, cuerpos, relaciones son posibles a partir de la manera en que aprendemos ciencias sociales? Y ahí empiezan a darse otras reflexiones, ¿no? Que no solamente no quiero que me discriminen, sino existo en el mundo, en la manera en que se construye, ¿no?, la sociedad a partir de las formas hegemónicas de pensar las ciencias sociales. Y esto tiene que ver más con la dimensión afectiva, ¿no?, lo que ya les decía de Bell Hooks. Y tiene que ver también, por un lado, la devaluación también de la enseñanza, ¿no? Bell Hooks habla de cómo cuando ella entra a la universidad se da cuenta que muchos grandes académicos, grandes profesores daban lo mismo, que fueran pésimos docentes. Y ahí dice, no, acá esta persona, no, si publica, si es reconocido socialmente, la docencia no es importante, ¿no? Es muy desvalorizada. Yo no sé cómo es allá, pero incluso en Chile hay una carrera docente que es distinta a la carrera académica, y la carrera docente es mucho menos valorada que la carrera académica. Entonces ahí también hay algo que uno se empieza a preguntar, ¿no? Si la docencia supuestamente, ¿no?, es tan importante, ¿por qué es tan desvalorizada al mismo tiempo? ¿Y qué sucede también en términos de la sala de clase y de estas dimensiones más afectivas, ¿no? Ella habla de cuestionar el ejercicio de poder y el mini reino, ¿no? A mí me parecía eso muy importante y lo discutíamos también en algunas sesiones de la toma. También hicimos algunas encuestas a partir de otras investigaciones que hemos estado teniendo en la facultad, donde aparecía también esta idea de profesores que disfrutan humillando a sus estudiantes, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco también ese recuerdo. ¿Qué pasa ahí, ¿no?, en términos de dinámicas que se dan en el aula? ¿Qué tipo de aula se construye a partir de ese tipo de interacciones? Y al mismo tiempo también esta cita, ¿no?, que dice, el placer de enseñar es un acto de resistencia que contrarresta el aburrimiento, la falta de interés, la apatía apabullantes que con tanta frecuencia caracterizan el modo en que profesores y estudiantes viven la enseñanza y el aprendizaje, la experiencia del aula, ¿no? Bueno, yo amo ese libro, se lo súper recomiendo, El enseñar a través de ir, porque yo creo que entran estos temas que nos empiezan a obligar a cuestionarnos como la cotidianidad de los espacios de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y pensar que efectivamente nos falta pasión, ¿no? Las pedagogías, ¿no?, más queer, más críticas también, acá muy brevemente para recuperar, yo creo que la teoría crítica también sobre educación sexual nos fue muy útil para complejizar nuestra manera de entender el sexismo en la educación, ¿no? Graciela Morgade de Argentina tiene este libro que se llama Toda educación es sexual, ¿no?, y que justamente cambia el foco, y una de las cosas que también estamos discutiendo en Chile es una ley de educación sexual integral, pero de nuevo nos encontramos con lo mismo, ¿no? ¿Qué es una educación sexual integral? ¿Desde cuándo se debe hacer? ¿Dónde reside? ¿No? Y cambiar el foco para darnos cuenta que en realidad la sexualidad se habla y se hace en todo momento y espacio, sino no es una asignatura que necesitamos, sino que más bien tenemos que darnos cuenta que toda la educación está generizada y está sexuada, y de esa manera podemos empezar a darnos cuenta también cómo reproducimos una educación que es tremendamente heteronormativa, hetero y cisnormativa.
Así que eso también es algo que nos parece que este tipo de aportes nos permiten empezar a mirar y cómo se reproduce en la universidad, porque también esto fue un debate que se dio. Yo decía, ¿por qué la educación sexual la estamos pidiendo para las escuelas, pero estamos asumiendo que en las universidades no necesitamos educación sexual? Cuando también tenemos un montón de problemas de violencia sexual, no sabemos, ¿no?, en los campos universitarios, las relaciones, y además estamos trabajando con comunidades que nunca tuvieron educación sexual, porque ya estamos hablando también de ese problema de antes. Sin embargo, aparece como algo que no nos incumbe, ¿no? Y ahí también quisiera destacar el trabajo y tuvimos algunos seminarios a propósito de este proyecto, y en uno invitamos a Alanis Bello de Colombia, que tiene un texto muy lindo que se llama Hacia una transpedagogía, ¿no? Y donde ella habla también como docente trans de la necesidad de cuestionar las normas heterocentradas, binarias y esencialistas que se reproducen en el sistema educativo, y dialoga también con las pedagogías feministas, con las pedagogías críticas, con las pedagogías queer, y nos permite empezar a imaginar otras formas de educación, ¿no?, otras formas de construcción de comunidad educativa también, ¿no?, más apasionadas, más amorosas, menos violentas, menos discriminatorias. Y otra de las cosas que me parece muy potente, ¿no?, de las pedagogías feministas es que debaten mucho sobre el rol de la incomodidad y la controversia, ¿no? Hay todo un debate y que tiene que ver también con sin controversia, sin incomodidad no hay transformación posible, ¿no? Y estos son temas que incomodan. Y lo que nosotros veíamos que cuando algo incomoda, por lo general tendemos a hacerle el quite, ¿no?, a no querer abordarlo, cuando en realidad lo que nos dicen gran parte de los aportes de las pedagogías feministas es que debemos abrazar esa incomodidad, debemos hacernos cargo de tenemos que tener estas conversaciones que no queremos tener, ¿no? Pero también nos dábamos cuenta que ciertas maneras en las que se viven las demandas feministas no permiten tampoco tener estos debates incómodos, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas lógicas, ¿no? Y ahí también esto es un poco mi visión, ¿no? Pero mi visión también está muy influenciada por cierto feminismo anticarcelario, antirracista, que han sido muy críticos, por ejemplo, con las lógicas de espacio seguro, con las lógicas separatistas también, tal como han sido pensados por cierto feminismo más hegemónico, y en ese sentido también veíamos que muchas veces, ¿no?, los mismos estudiantes decían, ahora con un feminismo que se ha instalado como lo políticamente correcto, todos tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? Todos tenemos miedo a ser cancelados de alguna manera, y de alguna manera esas dinámicas tampoco nos permiten tener estas discusiones incómodas que nos permiten cambiar. Por eso me gusta esta imagen, ¿no? No creas todo lo que piensas. Tenemos que construir espacios donde exista disposición a los debates incómodos, y eso implica disposición a reconocer el sexismo de nuestro pensamiento, a no posicionarnos por fuera de estas dinámicas, ¿no? Yo al menos en mi aula siempre trato de decir, bueno, acá yo no voy a humillar a nadie, ni voy a hacer sentir mal a nadie por decir algo inadecuado, sexista, racista. Yo también soy parte de esta sociedad discriminatoria y no por ser feminista hace 20 años estoy por fuera del sexismo, también es parte, también lo tengo interiorizado, también es una lucha diaria conmigo misma. Pero eso no significa que no lo vamos a hablar, que no lo vamos a indicar cuando lo reconozcamos en nuestras dinámicas y que lo podamos, digamos, conversar. Entonces me parece que ahí hay textos muy bonitos que nos encontramos en el campo de las pedagogías feministas, que justamente tanto de las pedagogías críticas más tradicionales, trabajos como de Henry Giroux, ¿no?, Peter McLaren, pero también desde las pedagogías ya más propiamente feministas, esta necesidad de problematizar y de abrazar la incomodidad, y también preguntarnos por qué genera tanto temor y tanta inseguridad hablar de estas temáticas, ¿no? Porque en general vemos los profesores, había mucho temor. Otra producción muy interesante tiene que ver con los fracasos de las políticas no sexistas en las universidades, ¿no? Ahí está el trabajo de Sara Ahmed, que realmente es más reconocido, ¿no?, sobre una crítica a las políticas de inclusión, pero hay varias investigaciones, y el 2018, si no me equivoco, viajé a un congreso sobre género y educación en Inglaterra, donde uno de los grandes temas era el fracaso de las políticas de educación, y era casi como, bueno, ¿quiénes aquí han sido las encargadas de género en sus facultades y que han tenido que hacerse cargo del problema del sexismo, y donde toda la responsabilidad ha recaído sobre ustedes, ¿no? O que han terminado invirtiendo mucha energía en redactar nuevos protocolos, declaraciones de principios, políticas, etcétera, pero que muchas veces no se materializan, o que muchas veces, como lo dice Sara
Met son compromisos no performativos, son compromisos que no hacen lo que dicen que van a hacer, ¿no? Sino que más bien decimos, acá está nuestra política, que es preciosa, y que dice que en nuestra facultad no hay discriminación, no hay sexismo, no se permite ningún tipo de violencia, pero en la vida real, digamos, la violencia sigue estando, ¿no? Entonces, esta necesidad de sospechar de cómo los regímenes de igualdad pueden operar como regímenes de desigualdad, cómo también la diversidad puede terminar ignorando relaciones de poder y sugerir un armonioso pluralismo, ¿no? Muy en la mano de las discusiones también que propone ya Chandra Mohanty desde los años 90, desde el inicio de los años 90, ¿no? Y también delegar la responsabilidad en la persona encargada, ¿no? Que va muy en contra de la colectivización de los procesos de transformación que son necesarios. Entonces ahora ya para ir a ver algunos datos, algunas citas de lo que sucedió con esta investigación cualitativa, de empezar a entrevistar a académicas, académicos, estudiantes, tanto que participaron como que no participaron directamente de la toma. Hicimos alrededor de 25 entrevistas y efectivamente la experiencia de la toma en sí misma fue muy, muy compleja, ¿no? Aparecieron experiencias muy intensas, para algunas personas muy positivas, para otras personas muy negativas, para otras que no habían podido ser parte, ¿no? Porque la toma era separatista, se habían sentido completamente fuera, muchas tensiones entre feminismos y disidencias, pero también una vivencia encarnada y efectiva que implicó para muchas un devenir feminista en ese espacio, ¿no? Es decir, que por primera vez me sentí en casa, en la facultad, por primera vez sentí que podía hablar, ¿no? Para muchas efectivamente fue un proceso también muy positivo de realmente como apropiarse, ¿no? Es decir, este espacio como que nunca nos había pertenecido, y yo creo que hubo un cambio también en ese sentido para muchas post-toma que implicó como una especie, podríamos decir, como de empoderamiento, ¿no? Pero también hubo experiencias muy distintas por parte de estudiantes trans y no binarias que entrevistamos, que por lo general, con algunas excepciones, pero por lo general no se sintieron igualmente bienvenidos, aun cuando la toma se declaró también para las disidencias, aparecieron, digamos, problemáticas respecto a hasta qué punto, digamos, esa inclusión fue no violenta, digamos, para esas personas. La toma feminista en sí mismo, y acá tengo dos imágenes, ¿no? Porque la toma también implicó una intervención como estética de la facultad. En la imagen de arriba se borró un Che Guevara que llevaba como 30 años dibujado en el centro de la facultad. Uno entraba a la Facultad de Ciencias Sociales y lo primero que veía era un Che Guevara, ¿no? Y ese Che Guevara fue borrado y dibujaron a esta mujer que aparece arriba. Y esto fue algo que para muchos fue muy violento, ¿no? Era como parte de la identidad. Y también se travestió a Allende, ¿no? Entonces están estas dos que son fotos, digamos, de la facultad. Se travestió Allende y se cambió el lenguaje, ¿no? Que decía, ser joven y no ser revolucionarios es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil, y cambiaron, ¿no? Revolucionaries, y también en vez de sociedad burguesa, sociedad patriarcal, y en vez de septiembre, ¿no? Mayo. Entonces, y bueno, y le pintaron los labios, y esto también era algo, ¿no? Como un poco, digamos, para la izquierda más tradicional se tienen que imaginar que esto... O sea, acá tengo dos citas de académicos, ¿no? Donde justamente hablan de cómo fue para ellos la experiencia de la toma. Uno dice, la práctica política feminista al interior de la universidad o de la facultad no necesariamente es algo que yo me identifique o que valore. Es un poco el separatismo o la funa. No sé cómo le dicen funa en México, igual, ¿no? Cuando se hace un call out o scratches, se le dice en Argentina, ¿no? Que hubo toda esta práctica. Scratches. Lo tomamos a lo gringo como siempre. Ya. Nosotros somos funa. En Chile se dice funa, ¿no? Un poco el separatismo, la funa, o me contaban que unos estudiantes no saludaban a estudiantes hombres, aunque fueran sus amigos, incluso que hayan borrado al Che Guevara. No son cosas que me parezcan, como la parte como más radical o más transgresora de las prácticas políticas feministas al interior de la facultad, no son cosas con las cuales realmente yo me identifique, ¿no? Otro decía, se intentó cambiar la estética política de la facultad, haciendo una apropiación distinta de algunos espacios como emblemáticos. Por ejemplo, borraron al Che Guevara, hicieron un mural de una mujer, no lo he visto bien, pero no sé, me imagino como intercultural o algo así. Se travestió la figura de Allende, junto con hartas pintadas feministas o consignas. Entonces yo creo que en el fondo la movilización tuvo como una fase más expresiva política o estética ligada a eso,
como hacer una estética feminista que dialoga en el fondo con las formas más tradicionales de expresión política que se veían en la facultad, ligada a la izquierda más masculina y más tradicional, más sesentera, ¿no? Pero veo también que es recurrente, ¿no? Por un lado, una molestia con esto, pero también, sobre todo de parte de académicos, esta idea de que los cambios fueron también más superficiales, ¿no? No fueron más profundos en ese sentido. Muchas tensiones, incomodidades, incomprensiones también, ¿no? Por ejemplo, había acá un estudiante que decía, yo también le he preguntado a mis compañeros hombres por qué no tomaron el ramo de feminismo, por qué no están interesados en el ramo. Lo que me han dicho es que no estén interesados, sino que prefieren darle el cupo a una mujer. Y esto también es interesante porque lo que vemos que hay ciertos efectos también de esta dinámica separatista que hizo que los hombres estuvieran muy inseguros de hasta qué punto podían o no podían participar de los espacios feministas o de las discusiones, ¿no? También ahora tenemos nosotras, post-movilización, un ramo, una asignatura transversal de teoría feminista, sobre todo con foco en violencia, pero que también ha sido un gran logro, porque los transversales en general en nuestra facultad son de lectoescritura, son de ese tipo de temas, y ahora tenemos un transversal en segundo año, que es para toda la facultad, porque efectivamente había muchas carreras que no tenían asignaturas sobre género ni sobre feminismo, y estamos en ciencias sociales, ¿no? Así que, y en ciencias sociales debería ser un tema, ¿no? Nos interesa el poder, la desigualdad social, digamos, ¿no? La sociedad, parece ser que el género debería ser relevante, ¿no? También había cosas como, acá un profesor dijo, ya tuvieron el minuto de gloria, ¿no? Mucho resentimiento, también con lo que fue la toma feminista. Y acá dice, me acuerdo que un día discutía con un cabro que ahora es senador universitario y él me decía, ya está bien, tú habláis de feminismo, pero yo acá te vengo a hablar de los trabajadores, yo te vengo a hablar de la gratuidad, ¿cachai? De lo que importa. Yo creo que eso pasa, pero en todos los niveles, o sea, en los niveles académicos, escribir desde el feminismo, escribir desde el género es desvalorizado. Hay mucha confusión en general cuando nosotros preguntamos a las encuestas qué sería o qué es para usted una educación no sexista. Me llama mucho la atención y sobre todo más confusión de parte de académicas que de estudiantes, ¿no? Decía, por ejemplo, acá dice, una colega me llamó indignado porque en el petitorio había una cápita especial sobre educación cuando él decía, nosotros no tenemos ninguna acusación de acoso en el departamento y los otros sí, ¿no? Efectivamente, las estudiantes de pedagogía tuvieron un acápite especial en las demandas feministas de la facultad porque en pedagogía había una falta de formación muy fuerte en perspectivas de género. Pero aquí los académicos entendían que las demandas, ¿no? En este caso de no sexismo, solo tenían que ver con casos de acoso y no tenían que ver con la formación, ¿no? Entonces vemos también algo recurrente que parecía que el nivel más de formativo, educación, de dinámica que no tuvieran que ver con acoso, era algo que costaba completamente entenderlo, o sea, como que ni siquiera era algo como inteligible para algunos, ¿no? Otra cita dice, efectivamente yo encontraba que áreas como teoría, metodologías eran bien neutras. Yo me acuerdo cuando yo estaba en otra universidad, en la Confech, ¿no? Que es la Confederación de Estudiantes, incorporó entre sus demandas la educación no sexista y yo no tenía idea qué significaba, en serio no tenía idea qué significaba la práctica de educación no sexista. Me imaginaba que era una denuncia de que la educación era sexista, pero incluso así me costaba ver qué significaba que la educación fuera sexista, más allá, por ejemplo, de la cantidad de profesores, hombres o mujeres, que eso por sí para mí era como más visible, pero no sé cómo yo haciendo clases puedo tener una perspectiva no sexista. Por un lado, qué sé yo, valoro el feminismo en el sentido que iba a la marcha el Día de la Mujer y encontraba que era parte importante de las luchas actuales, pero la práctica política feminista al interior de la universidad o de la facultad no necesariamente es algo que yo me identifique o que valore, ¿no? Eso es un argumento que aparece muy recurrentemente, como ni siquiera puedo entender de qué están hablando, ¿no? ¿Cómo puedo ser sexista en educación, ¿no? Y además asumiendo que la educación es neutra, ¿no? Que también es bueno. O que la teoría, que la metodología es neutra. Por parte de estudiantes sí aparecían, ¿no? Por ejemplo, acá estudiantes decían abiertamente mi carrera es súper machista, ¿no? También acá decían no he tenido muchos problemas porque soy trans, ahora hablan de feminismo, pero no es algo que sea transversal, no hay una mirada crítica, sino que más bien a última hora, ¿no? Decían algunos profesores hicieron cambios en el ramo, incorporaron una lectura feminista, pero no es que sea una mirada transversal, crítica de las dinámicas de género, ¿no? Y otro profesor sí decía que le parecía absurdo, ¿no? Dice llegar a una proporcionalidad de autoras mujeres en el currículum. Yo lo encontraba bastante absurdo porque de hecho puede ser hasta mujeres que son machistas por un lado y el problema de eso, que eso no indicaba, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué rayos sería la educación no sexista, ¿no?
que algo que también es interesante, ¿no? Incorporar mujeres es suficiente, ¿no? Leer mujeres. Ahora, fue muy importante también ver que efectivamente había muchísimos programas donde no se leía a ni una mujer. Ahora, sí, además a eso incluimos disidencia y diversidad cultural étnica, ya no el problema, y programas que llevan mucho tiempo también sin actualizarse, ¿no? Donde está muy instalada esta idea de leer a los grandes pensadores de la sociología, los grandes, ¿no? Las potencialidades también, ¿no? Efectivamente aparece algunas personas que a partir de la toma empiezan a decir, acá hay algo interesante que necesitamos tomarnos en serio para transformar nuestra facultad. Es imposible, dice, tener una perspectiva no sexista en la formación si no involucras al feminismo. Eso para mí hoy día es imposible, pero yo no lo pensaba así antes. Yo no me hubiese metido en teoría feminista antes. Te enriquece brutalmente, ¿no? Esta era una académica que decía, wow, que realmente empezara a tratar de decir, a ver, en el campo que yo trabajo, ¿no? Porque veíamos personas que trabajan temas muy diversos, ¿no? Psicología jurídica, psicología educacional, salud, sociología, desigualdad, y la verdad es que teníamos discusiones y decíamos, ya, pero en todos los ámbitos de saber hay alguna crítica feminista. Realmente, o sea, en ciencias sociales sobre todo, pero incluso en otras facultades no existe la arquitectura feminista, la geografía feminista, hay debates feministas sobre algoritmos, o sea, realmente había muchas personas que asumían, es que mi tema no tiene nada que ver con género, ¿no? Eso era muy común, ¿no? Incluso profesores decían, no, que yo trabajo biología, ya, pero usted conoce a las biólogas feministas que trabajan, ay, no tenía idea, entonces hay este supuesto de que sus temas no tienen nada que ver, y hubo algunas profesoras que efectivamente dijeron, ¿sabes qué? Voy a empezar a averiguar, y decían, esto cambia completamente mi manera de entender, ¿no? Los procesos jurídicos, ¿no? Algunas personas dicen, hoy no me había cuestionado, ¿no? Que en realidad la justicia no es neutral respecto al género, cosas que es como, ¿no? Que para muchas feministas son como básicas, pero que efectivamente dentro de la formación hegemónica no estaban presentes esas críticas, ¿no? Acá otra estudiante decía, no, creo que igual con la materia que te pasan, el rollo de los profes, como que yo siento que Faxo, el gran enfoque o la gran problemática es la desigualdad. Y se estudia mucho entonces, Faxo es Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? La desigualdad o la pobreza, pero la desigualdad más que nada es como algo que siempre está, entonces por lo menos en sociología uno empieza a ver las cosas siempre desde ahí. Por eso mismo creo que las perspectivas feministas y teorías feministas tienen que ser incorporadas. Y es muy loco, ¿no? Porque uno podría decir que esto es obvio y pasa a ser muy obvio y una demanda de parte de estudiantes, pero no es igualmente obvio para muchos académicos. Yo creo que acá en los desafíos, ¿no? Algunos decían, yo creo que igual es un rechazo implícito. Yo creo que los profes no van a querer cambiar su forma de hacer clase, que lo van a hacer como para no quedar mal, y no entienden que incorporarlo es deconstruirse ellos un poco, o sea, deconstruirse como a grandes rasgos y en verdad cambiar sus prácticas, y que no es solo pasar materia, ¿no? Que no es solo cambiar los contenidos, sino que esto me pareció muy bonito que lo decía una estudiante, ¿no? Esto es repensarse ellos, ¿no? Y creo que es algo que quienes trabajamos con teoría feminista lo tenemos bastante presente, que el trabajo con perspectivas feministas nos transforma en esferas muy íntimas, no solamente en términos de los conocimientos que producimos, sino en la manera en que nos relacionamos desde nuestras amistades, nuestras familias, nuestros vínculos amorosos, la manera en que entendemos la política, lo político, las instituciones, etcétera, ¿no? Y en este caso las dinámicas pedagógicas. Otra decía, no, yo creo que estamos en deuda con generar un espacio de conversación sobre la convivencia universitaria y la trayectoria de lo que implicó el movimiento feminista en la universidad, pero también en las preguntas que han planteado los feminismos y lo queer a la sociedad actual. Pueden servir para repensar esas relaciones, sobre todo las relaciones abusivas o de poder en espacios universitarios, y cómo replantearlos. Yo creo que eso es lo que necesitamos, generar instancias de conversación, de diálogo. Y esto yo lo quería también destacar porque nos ha costado muchísimo generar esas instancias. Por supuesto, también terminó el Mayo Feminista, después tuvimos un espacio como de mucha incomodidad, porque después de estar varios meses tomada la facultad separatistamente, después volver todos a la facultad implicó, ¿no?, relaciones que no estaban del todo fluyendo, ¿no? Y vivencias totalmente distintas de parte de personas que fueron activamente parte del proceso y otros que estuvieron totalmente excluidos, que simplemente no fueron a la universidad durante muchos meses y después vuelven sin tener mucha idea de qué fue lo que había sucedido, ¿no? Y después, con todo lo que ha estado sucediendo, ¿no?, en términos políticos y sociales, efectivamente ha sido muy difícil, y yo recojo, digamos, esta necesidad de diálogo. Ya me dicen, nos falta mucho camino
Creo que todavía lo que se piensa en torno al género es muy liberal, que cuando los cabros piensan en género no piensan en gente trans y sacar los roles de género. Yo creo que somos las menos. Creo que cuando la gente piensa en género piensa en masculino y femenino, rosado y azul. Yo creo que todavía no encontramos la discusión teórica, política o lo que sea tan de fondo en los conceptos, ¿no? Que estamos varios pasos más atrás. Y con esto ya cierro, ¿no? Que algunas conclusiones. Yo creo que acá, como les contaba, esto fue un pequeño fondo con el cual hicimos estas entrevistas. Después también hicimos encuestas sobre experiencias de sexismo que estamos usando para una guía de educación no sexista que espero que va a salir este año. Pero en paralelo yo me gané otro fondo, que es el Fondesit, ¿no? Digamos que es otro proyecto en el cual estoy trabajando, así que hay 2 publicaciones que han salido al alero de este proyecto, o sea, una que está por salir ya aprobada y otra que salió, y una tercera que espero con un análisis ya más detenido de las entrevistas. Pero ha sido muy interesante, ¿no? Ver que efectivamente estos cambios no se hubiesen dado si no hubiesen surgido desde abajo, digamos, desde las movilizaciones feministas, desde las tomas de mujeres y disidencias sexuales, ¿no? De las facultades, pero que efectivamente pudimos comprobar que hay una perspectiva bastante limitada, sesgada, prejuiciada sobre la educación no sexista, sobre el potencial de los saberes feministas, en general también mucha ignorancia respecto a miradas interseccionales, decoloniales, queer, ¿no? Que era algo que preguntábamos, y en general esa parte del cuestionario había muy poca respuesta de parte de las personas. Decían, no, como que no sé muy de qué está hablando, o mucho profe, como la perspectiva de género, pero la teoría feminista, como que no, eso es como otra cosa, ¿no? Como que no. Y la perspectiva de género es como hablar de mujeres, ¿no? Y listo, es como verlas, visibilizarlas, pero no aplicarlo como herramienta crítica analítica, y eso en ciencias sociales me parece que es bastante problemático, ¿no? Las movilizaciones como un hito importante, pero los efectos no para todos no valorados, ¿no? Muchas contradicciones, muchas tensiones que permanecen y que no hemos logrado como retomar esas conversaciones incómodas. Las demandas quedaron en manos de expertas, ¿no? Se crearon oficinas de género encargadas de género y es como háganse cargo de las demandas, pero no ha habido realmente una colectivización del proceso. Ha sido muy difícil articular la triestamentalidad, no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Pero que tiene que ver con los distintos estamentos, estudiantes, académicos, funcionarios, porque también tuvimos distintas demandas por parte de distintos estamentos. Yo creo que en general para las académicas fue mucho más difícil articular sus demandas o seguirlas defendiendo, porque tiene que ver también con dinámicas de poder que se dan en los departamentos, que tienen otros niveles de complejidad. Y por lo general, ¿no? Una mayor facilidad de ver dinámicas de violencia interpersonal, pero mayor complejidad a la hora de querer mirar las dinámicas más heterosexistas, digamos, institucionalizadas, ¿no? Cómo se reproducen todas las esferas. Siento que nos faltan investigación, perspectiva, capacidad de ver, ¿no? Esas distintas dimensiones y que de todas maneras falta la colectivización. Y sí, ahora estamos en un proceso muy interesante. A partir de todo esto se va a cambiar el modelo educativo de la universidad, de toda la universidad, va a incorporar explícitamente el principio de igualdad de género y no discriminación. Eso implica también que desde la institución, desde arriba, no tenemos una demanda desde abajo, pero ahora desde arriba va a cambiar la institución, y esperamos que eso permita, facilite, digamos, estas transformaciones que la vemos como procesos a largo plazo, ¿no? Como procesos continuos, ¿no? Que no se van a solucionar con un par de acciones, sino que efectivamente también hay una nueva competencia genérica de igualdad de género y no discriminación, y que estamos peleando que sea lo más rica, compleja y abierta en términos de la manera de entender el sexismo, en la manera de entender la heteronormatividad en la universidad, y eso implica también que va a haber nuevas orientaciones para la docencia, nuevas orientaciones para la construcción de currículum, y bueno, y esperamos que eso implique estas transformaciones, digamos, más profundas que necesitamos en términos de la universidad, pensando también que una educación sexista de parte de la universidad implica formar profesionales sexistas que reproducen esa violencia en muchos ámbitos. O sea, esto tiene implicancias que van mucho más allá de dinámicas de malestar que se pueden dar en las aulas o en las interacciones personales al interior de la universidad. Acá hay un tema también, ¿no? de formación ciudadana, o como le queramos llamar. Con esta cita quería cerrar y nuevamente vuelvo a recomendarles este libro. Si no se han metido mucho a pensar el tema de educación o piensan que no es tan importante, este es un libro que es precioso, de verdad, se los súper recomiendo. Bueno, en inglés circula hace tiempo, pero ahora la traducción está muy bella, y ella dice
Bell Hooks dice, todas las personas que participamos del mundo universitario y de la cultura en su conjunto estamos llamadas a renovar nuestro entendimiento si queremos transformar las instituciones educativas y la sociedad, para que la manera en que vivimos, enseñamos y trabajamos pueda reflejar nuestro deleite por la diversidad cultural, nuestra pasión por la justicia y nuestro amor por la libertad. Así que les dejo esa invitación si quieren apasionarse con el tremendo potencial que tiene el ámbito educacional para la transformación social. Yo creo que es importante que nos tomemos estos debates en serio. Muchas gracias. Ahora sí que aplauso en virtual y aplauso en personal. La verdad es que si decías que había que cuestionarse la manera en la que nos relacionamos con la docencia y la transmisión de conocimiento respecto a la pasión, al compromiso y a lo estimulante que puede ser, querida, tu ponencia fue todo eso y mucho más, así que muchísimas gracias. Yo estoy trabajando un poco el tema desde hace mucho y me sentí en pañales al lado de lo que estás haciendo tú, porque yo he tratado de trabajar el tema dentro del derecho, que ya es por sí complicado. La idea es transversalizar con perspectiva de género el programa de la Facultad de Derecho, que ya se hizo, pero se hizo como tocas de plantear que se hace normalmente, o sea, verdaderamente con muy poco compromiso por el cambio. Entonces, mi primera pregunta al respecto es si este estudio y este análisis que presentas en tu extraordinario trabajo refleja la realidad actual de la comunidad y la institución universitaria en Chile o tu universidad, o hay una enorme distancia entre lo que se ha ido cambiando poco a poco, lo que tú propones, lo que algunas personas hablan y la realidad, porque lo que sentí es, si la respuesta es en Chile ya están las cosas a este nivel, o sea, México no estamos en pañales, es que no hemos ni nacido. No, yo creo que, o sea, por un lado hay que diferenciarnos. La primera parte, lo que yo traté también de recuperar es justamente que el debate que existe desde las discusiones y propuestas feministas es muy rico, ¿no? Y que nos falta tomar en serio ese debate, dialogar y valorar y conocer eso para que pueda inspirar formas de transformación en la educación mucho más profundas, que yo siento que no se dan, ¿no? Que no se dan, y que eso tiene que ver en gran parte con que estos debates se ignoran y que existe una mirada muy reduccionista, muy simplista de lo que podría ser el sexismo en la educación en general. A mí me ha tocado estar ahora hablando de esto, ¿no? Muchas veces con muchas profesoras tratando de motivar, y de repente me llama la atención que siempre las personas dicen, wow, ¿no? En realidad este tema es mucho más interesante de lo que yo pensaba, ¿no? Y yo creo que por eso recomiendo ahora, por ejemplo, estoy regalando mucho el libro de Bell Hooks y digo a las personas, pero si esto tiene que ver no solamente con el tema del sexismo, sino que tiene que ver con muchos malestares que tenemos en el mundo universitario que queremos cambiar, ¿no? Los feminismos no solamente hablan de temas de mujer y género, están hablando de dinámicas de poder, de malestar, de cuerpo, de pasión, de economía, de no sé, de tantas cosas. Sí, claro. Entonces, como esta idea de cuál es el objeto de estudio también de los feminismos y por qué hay tanto prejuicio. Y yo creo que eso es gran parte del desafío que tenemos, ¿no? Que las personas digan, oye, yo trabajo en medio ambiente, bueno, como yo les digo, ¿no? Que no hay ningún tema donde, y no estoy diciendo que los feminismos son lo mejor, lo más avanzado, no es eso, ¿no? Pero abracemos que ahí hay un debate que puede enriquecer profundamente, y creo que en general las políticas de transversalización no se quedan y el prejuicio está muy arraigado, hay mucha resistencia, yo creo, hay mucha resistencia, pero sí siento que estamos en un proceso de cambio importante. Hay más interés, hay más apertura, pero es lento. Yo creo que hay muchas condiciones de trabajo también que van en contra, porque efectivamente en la vida académica y también para estudiantes que trabajan y estudian, etcétera, no hay tanto tiempo, ¿no? Para invertir en esto. Yo creo que sí que nuestra universidad está haciendo este cambio en el modelo educativo, está generando programas de formación para docentes. Tenemos ahora una dirección de género, o sea, se están dando cambios a nivel estructural importantes y que espero que puedan dialogar y encontrarse con cambios desde abajo. Yo creo que se tienen que dar cambios a muchos niveles simultáneamente y también romper con muchas resistencias y desconfianzas que existen, que están muy arraigadas también, ¿no? En la institucionalidad. Total. Yo creo que eso es tremendo. O sea, nosotros lo hemos visto también,
hay un desinterés a veces en los espacios educacionales como espacios políticos potentes, y nosotros lo vimos fuertemente con el estallido social, de que los estudiantes se fueron un poco de la universidad, ¿no? Como que la lucha estaba en la calle, no estaba en la universidad, y eso también me llama la atención, no porque yo cree que la universidad es el espacio más importante de lucha, no pienso eso, pero debería ser un espacio importante. Sí, debería ser. Debería serlo, ¿no? Y debería ser un aporte, digamos, serio, y siento que ahí estamos a veces al debe. Y creo que ahí también yo siento que los feminismos nos pueden dar algunas pistas de cómo cambiar esa situación, y yo creo que eso es un fenómeno que no es solamente en Chile, digamos, ¿no? Y también creo que a veces también los feminismos son parte del problema, no solamente son liberadores, sino, como te decía antes, también cuando entran desde ciertas lógicas muy rígidas, muy separatistas, muy esencialistas, siento que también pueden contribuir a cerrar puertas más que abrir posibilidades de debate y de encuentro. Sí, había algunas de las expresiones que tú retienes en los slides que presentaste que a mí de pronto me hacían un poco de ruido, y al mismo tiempo decía, tienen razón, y al mismo tiempo, por ejemplo, en México está pasando esto, en algunas de las facultades, en la UNAM particularmente. De hecho, quería preguntar si hay mujeres de la Facultad de Derecho, perdón por las compañías de Derecho, pero sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas, en donde estos cambios realmente se están dando, aunque yo vengo de la Facultad de Derecho y la generación actual de la Facultad de Derecho es sumamente participativa y feminista en comparación de lo que fue mi generación en su momento, ¿no? Pero el tema de los separatismos es algo que se está dando como un principio que me parece que es como, yo siempre utilizo a Freud como ejemplo, o sea, el psicoanálisis o la psicología no sería hoy lo que es si no fuera por Freud, pero había que empezar desde Freud y ser como muy radical. Bueno, estoy utilizando mi ejemplo muy general. Lo mismo pasa con los feminismos. Entonces tengo la sensación que ahorita estamos en una situación en la cual las mujeres jóvenes feministas están en posiciones de radicalización y de separatismo como la reivindicación del espacio propio. Pero cuando leo, y además lo apoyo en muchos casos, pero cuando leo, por ejemplo, estas afirmaciones de los colegas que decían, no, yo no le entreno porque no me interesa, sino porque creí que te estaba dando tu espacio. Bueno, ahorita es de hecho, ni siquiera llegan a ese nivel de postura, porque no me meto porque no sé para dónde moverme, no los estoy justificando tampoco a ellos, pero entonces, ¿dónde llegas a un término medio al respecto, ¿no? ¿Cómo se ha planteado eso entre las alumnas o el alumnado, entre mujeres y hombres, entre mujeres feministas, separatistas, y estos hombres que yo no sé si se están lavando las manos o si llega un momento que dices, bueno, ahorita respeto el espacio, después sigo, ¿no? Sí. No, yo creo que es tremendamente difícil. Ahora, yo no diría que esa, sí, yo creo que está muy presente. Yo lo he conversado con compañeras feministas de México, Brasil, España, y donde reconocen esos feminismos mal llamados, quizás radicales, TERF también le decimos, ¿no? Transfóbicos, separatistas, biológicamente feministas. Ahora, yo no sé si son mayoritarios. Creo que también en algunos espacios, por lo menos de lo que a mí me ha tocado con feministas más jóvenes, son muy fáciles de desmontar también, ¿no? Yo creo que con algunas discusiones en realidad no está tan profundamente arraigado necesariamente, sino que tiene que ver con ciertas dinámicas que se dieron dentro de ciertos espacios, y donde finalmente uno puede decir, bueno, pero si ya sabemos de antemano quiénes son los violentos, quiénes son las no violentas, quiénes son los buenos o malos, entonces no hay mucha transformación que hacer. No. Yo creo que eso ahí está un poco la clave también. Yo lo que he hecho es incorporar muchas de estas lecturas en los cursos, ¿no? Incorporar mucho Bell Hooks, incorporar mucho a las feministas justamente afroestadounidenses, negras, postcoloniales, que están hablando de estos temas hace muchas décadas. Entonces, a mí me parece muy, muy loco de qué manera en el sur del mundo se ha hegemonizado la agenda feminista blanca, heterosexual, liberal, sin saberlo de alguna manera, ¿no? Y a veces opera de manera como ideas muy contradictorias, porque dicen, no, somos decoloniales, somos esto, pero después asumen lógicas de espacio seguro y separatismo que han sido súper criticadas desde los años 70 por lo menos en adelante, justamente por, sobre todo feministas antirracistas, que decían, bueno, pero hay racismo al interior de los espacios feministas, hay clasismo, para nosotras no son necesariamente espacios seguros, pero eso no significa que tenemos que renunciar. Tuvimos hace 2 semanas un encuentro con Moira Pérez en la Universidad de Chile de Argentina, justamente un poco metiéndonos con las discusiones de feminismo antipunitivista y la crítica a la lógica de espacio seguro, y ella decía, bueno, no es renunciar a los espacios seguros, pero no es asumir que un espacio seguro se puede
predeterminar a partir de ciertas características identitarias esencialistas, ¿no? Es como lo problemático es cuando digo el espacio es seguro si solo están estas personas y yo asumo que no, las mujeres somos seguras, no violentas, y los otros son intrínsecamente violentos, en vez de decir un espacio seguro se construye, es un proceso, ¿no? Es algo que efectivamente anhelamos, pero que no está prefijado a partir de categorías identitarias, ¿no? Porque ahí de nuevo estamos cayendo en esta lógica de que también lo trabaja mucho, por ejemplo, Dean Spade, que me gusta mucho, ¿no? Que es este abogado trans y que él habla, ¿no? De cómo estas políticas de quienes merecen, no merecen ayuda, toda esta noción de justicia transformativa, que me parece que ahí hay todo un trabajo que es muy potente para pensar procesos de sanación a nivel comunitario, ¿no? A nivel de comunidad. Yo lo pienso mucho entre estudiantes, porque efectivamente también el feminismo y tomar más conciencia de la violencia son procesos dolorosos. Y implican después también que tenemos que poder lidiar con eso de alguna forma. No es fácil, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que la única solución es excluir, escrachar, encarcelar, ¿no? Y vemos que ese tipo de dinámicas no han permitido terminar con la violencia. Eso también está bastante estudiado, yo creo, como para que tengamos que pensar en otras formas de transformación, de prevención. Acá también Noemí preguntaba, ¿no?, cómo empezar. Yo creo que hay muchas maneras de empezar, ¿no? Yo creo que desde conversatorios, no sé, en Chile se han armado redes de docentes feministas, redes de académicas feministas, grupos de estudio, también, ¿no?, presionar para cambios en los modelos educativos, presionar para que estos temas sean abordados en su complejidad. Leila, perdón, muchísimas gracias, me encantó, estuve escuchándote con mucha atención y aprendiendo infinitamente. Quería preguntarte, mirando hacia América Latina y Caribe, ¿tú ves algún país donde más que otros se ha desarrollado ya a nivel institucional también prácticas coeducativas o de educación despatriarcalizada? Porque, por ejemplo, pienso a Bolivia, ¿no? Pienso en Bolivia. En Bolivia emitieron el dicho fortalecimiento de la implementación de la educación intracultural, plurilingüe y despatriarcalizadora, ¿no?, en el modelo educativo. Claro, solo en 3 distritos, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, no sé cómo evalúas, si conoces esa experiencia, cómo la evalúas, y si mirando hacia América Latina y Caribe, ves otras experiencias que podemos tomar como punto de referencia. Buena pregunta. Yo conozco un poco, no conozco en profundidad la experiencia boliviana. Sí, por aparte de algunos compañeros he escuchado que suena mejor de lo que es, ¿no? Hay bastantes feministas que yo he escuchado que han criticado un poco también esa institucionalización, pero yo creo que hay algo también acá en América Latina que se da mucho, que es esta división entre las autónomas y la institucionalizada, y donde en general hay una gran desconfianza a todo tipo de proceso de transversalización que pase por lo institucional. Yo no necesariamente comparto eso, o sea, sí tengo esa sospecha, pero creo que todos los espacios son válidos para... Creo que hay que hacer cambios en todos los espacios. No conozco así como experiencias que sean particularmente exitosas y que sean como más macro, ¿no?, sino que más experiencias más comunitarias, de educación popular. Pienso en Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina, por ejemplo, hay mucho más que en Chile en términos del trabajo de educadoras populares feministas, que hacen trabajo por lo general fuera de los espacios de educación formal, ¿no?, o anexos. En términos a nivel de universidades o a nivel de educación formal, también justamente hace poco estábamos con una tesista buscando experiencias, por ejemplo, en Chile, y eran como pequeñas acciones, disposiciones, pero nos costó encontrar como experiencias exitosas dentro de los espacios educacionales, y creo que en general se ha estado moviendo más fuera. En Argentina sí conozco, ¿no? Hay varias feministas en Neuquén, por ejemplo, que han estado trabajando y que han estado traduciendo y sacando textos sobre pedagogías transgresoras. Está el trabajo de Val Flores, ¿no?, que a mí me gusta mucho, Gaby Herzeg, pero ellas están como aportando mucho a la reflexión crítica y también compartiendo sus experiencias como docentes lesbianas, por ejemplo, comprometidas, etcétera.
pero yo creo que ahí la movilización más... Yo creo que estamos en un momento, a mí me llama mucho la atención, yo insisto, yo el otro día le decía, ¿por qué se están traduciendo muchos de estos textos clásicos ahora, en masa? Es bien impresionante y yo creo que algo de eso también va a facilitar, pero al mismo tiempo necesitamos situar esos saberes en nuestros contextos, en nuestros territorios, darle otro sentido. A mí también me cuesta, como porque creo que es muy... No, muy difícil y me encantaría si alguien conoce experiencias que las comparta, ¿no? Que nos cuente. Yo acá conozco la red de docentes, ¿no? Y sé que se articulan, que están haciendo como espacios de autoformación, de discusión y como de capacitación y como de fomentar la discusión, pero siento que a veces estamos muy en ese nivel todavía. Hay una pregunta, mi pregunta es en el sentido de cómo se rompe con el estigma de la protesta, el activismo, las tomas de espacio, las pintas, todos ellos elementos necesarios para generar la discusión y el cambio, porque acá en México la mentalidad es cuadrada, siempre existe una cruda crítica a esas formas de lucha, a la organización en sí. Sí, acá le decimos no es el formismo, no es la forma, ¿no? Y aparece mucho en las entrevistas, ¿no? Cuando dicen, sí, estoy de acuerdo, la demanda, pero no es la forma, ¿no? Y yo creo que eso es una manera de desvalorización también. Hay algo que dice Sara Met, ¿no? Cuando ella dice estos discursos que terminan diciendo que la denuncia de la violencia es más violenta que la violencia que se denuncia, ¿no? No sé si te entiendo, ¿no? Cuando terminamos diciendo, no ponemos todo el foco, por ejemplo, en las funas, que yo puedo estar de acuerdo que muchas veces las funas no han tenido el resultado que uno esperaría, el escrache, me refiero, ¿no? A ciertas prácticas, digamos, de separatismo, pero después decir que la violencia es esa, que ese es el problema, ¿no? Y no, digamos, la violencia que llevan a que esas prácticas, digamos, se instalen, yo creo que eso es algo que hay que resistir activamente, ¿no? De que se entienda también por qué ciertas formas de activismo y de protesta fueron necesarias, y yo creo que aun cuando uno pueda tener sus críticas, no podemos negar que han logrado instalar la discusión, que han logrado hacer visible un malestar, y en ese sentido yo sí digamos, creo que no hay que permitir que eso sea el foco, ¿no? Nosotros lo hemos estado viendo, por ejemplo, a mí, como ya les decía antes, me interesa mucho la crítica feminista al sistema carcelario, al punitivismo, a la cultura de la cancelación, pero me llama mucho la atención cómo ahora profesores, como que se apropian de la crítica a la cultura de la cancelación para seguir siendo sexistas. No sé si se entiende, hay como una cosa muy instrumental, ¿no? Entonces como que, qué interesante esta crítica, ¿no? Entonces yo la ocupo, pero que viene también desde los propios feminismos y que tiene una historia, digamos, muy compleja y de la lucha antirracista, pero que de alguna manera es como instrumentalizada esa crítica para mantener el status quo. Y yo creo que ahí siempre tenemos que estar muy atentas en los usos de estas herramientas críticas, de estas miradas críticas. Y yo insisto mucho, ¿no? A mí esto de los debates incómodos creo que es tremendamente importante que estemos dispuestos a eso. Y siento que estamos en el momento donde eso es tremendamente difícil. Yo entre académicos lo veo, ¿no? Académicos, además, partimos de la base que lo sabemos todo, como que, ¿no? Entonces es muy difícil como estar dispuesto a decir, chuta, esto no lo había pensado, o admitir errores, cambiar de parecer. Yo creo que son disposiciones que tenemos que trabajar urgentemente, y también dentro de los feminismos, ¿no? Es muy peligroso cuando el feminismo se vuelve un lugar de autoridad, de saber incuestionable, ¿no? En vez bueno, se habla a veces de superioridad moral, ¿no? Hay distintas maneras también ahí de entenderlo, y que cuando se rigidiza mucho, se esencializa mucho, se vuelve muy determinista, yo creo que tenemos que sospechar, ¿no? Muy. Hay un montón de saludos desde Guatemala, desde Argentina, obviamente desde Chile, desde Colima, que es un estado de la República del Pacífico Mexicano. O sea, si estás preocupada, tienes 105 personas conectadas. Yo quisiera preguntar una vez más, ya con el tiempo que respondan, si entre los compañeros que están conectados hay alguna persona que sea de la Facultad de Filosofía y Letras y que forme parte de estos movimientos que se han dado, que han obligado a la Facultad de Filosofía y Letras a integrar en todos los niveles toda una currícula. No sé si está Lourdes Enríquez por ahí, que he estado trabajando muy cerca con ellas.
Pero bueno, a mí me encantaría poder escuchar al alumnado de la universidad que está involucrada en movimientos similares a los que Lelia plantea y que quisiera dialogar el tema. Lo malo es que, bueno, pues, antes de decir lo malo es que puede ser que no estén, ¿hay alguien por ahí de este grupo o de la Facultad de Ciencias Políticas? Chale, pues se las tenemos que presentar y conectarte con ellas porque en realidad es el único, o sea, en toda la UNAM se ha creado ya una coordinaciones de género en casi todos los espacios. Es una obligación, como tú decías, institucionalmente se ha dado un cierto cambio bueno, pues no voy a entrar a criticarlo aquí, es un avance, pero todo esto que mencionas, que además me encanta porque tiene que ver con una de las características principales del género como herramienta de análisis y no como una especie de absoluto, como tú decías, hombre-mujer, ¿no? O sea, tú tomas temas pedagógicos como el tema de la devaluación de la enseñanza y la importancia del reconocimiento de la docencia frente a la... como tú lo decías, era el reconocimiento social acaba importando más que Lelia, ¿sigues por ahí? Es que se me movió para acá. La importancia del reconocimiento social acaba siendo más central que la docencia misma. Y lo que decías en la UNAM, yo pertenezco a un instituto de investigaciones jurídicas del cual estoy muy orgullosa de pertenecer, pero siempre hay una lucha y precisamente a nosotros tenemos una obligación de ser docentes, pero pareciera que ser docentes no es tan importante. A mí me parece tan importante lo uno como lo otro, pero tú hablas de esta noción de la devaluación de la enseñanza, tú hablas de la pedagogía, hablas del tema que retomas, me parece, desde la crítica cultural sobre abrazar la incomodidad, o sea, logras a través de tu investigación explicar casi con manzanitas para que lo podamos entender todos y todas las personas que les falta por entender esto, cómo esto se trata de una lucha no solamente de las mujeres por las mujeres, sino de un cambio de sociedad que tiene que ver con esto de la educación no sexista. Entonces, me parece que tienes un proyecto ahí extraordinario, genial que estés en contacto con otros países y otras universidades, porque creo que es una pauta súper importante a seguir, que solamente la noción de género, desde el género y para el género, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay profesores hombres que le estén entrando al mismo nivel que tú le estás entrando en colaboración con tu equipo o cercanos? Sí, hay algunos profesores, bueno, en general profesores o que trabajan masculinidades o que son de la diversidad y disidencia sexual, ¿no? En general han sido los que han tenido más acercamiento, yo creo que en otras facultades también. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que nos ha jugado en contra fue que cuando esto estaba tomando fuerza íbamos a empezar a tener las discusiones, tuvimos el levantamiento popular, estallido social y ahora la pandemia. Entonces yo estoy muy esperanzada que ahora el regreso al espacio universitario va a hacer que este problema vuelve a estar muy presente, porque hay muchas personas que dicen, como que ya fue, como que ahora hay problemas más importantes, ¿no? El cambio climático, que no dejan de ser problemas muy importantes, ¿no? Pero que no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, y pienso ahora que tú lo dices, ¿no? Redes interuniversitarias, yo creo que acá hay muchas discusiones, hay muchísima producción, o sea, yo creo que yo lo que he hecho en parte es sistematizar un poquito lo que hay, que es muchísimo, ¿no? Y decir, acá hay una riqueza, digamos, que hagamos unos cargos, que no es un trabajo mío, ¿no? Son... de hecho, insisto mucho en el libro de Bell Hooks y digo, este libro tiene 30 años y uno lo lee ahora y es como, esto está pasando, es mi facultad ahora, ¿no? Y por un lado es emocionante y por otro lado es frustrante porque dices, chuta, no han cambiado mucho las cosas al parecer, ¿no? Estamos como estancados, pero al mismo tiempo sí están cambiando muy rápido, también al mismo tiempo, ¿no? Podemos ver que hay una visibilización del tema del sexismo que es mucho más... hay una mayor apertura, hay una posibilidad de hablar de temas que antes ni siquiera podíamos nombrarlos, ¿no? Yo me acuerdo haber tenido una asamblea y una profesora dijo, primera vez que en una asamblea, en un claustro académico se dijo la palabra patriarcado, ¿no? Así como, no lo puedo creer, ¿no? Decía, esto es histórico, ¿no? Entonces dice, acá algo está sucediendo y yo creo que tenemos que también abrazarlo en ese sentido, ¿no? Sí. Le voy a dar, tiene levantada la mano Nayeli Gervasio Mateo. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, doctora, gracias. En relación de si había alguien sobre las comisiones y haciendo algo sobre la docencia no sexista y todos los
las ramas o las vertientes sobre temas de género. Yo trabajo en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Soy doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información y recientemente presido la Comisión de Género para esta entidad. Y estoy a cargo del programa de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales. Okay. Y trabajamos con los chicos del bachillerato, que son nuestra población más joven universitaria. Son chicos y chicas entre 14 y 18 años y estamos involucrándolos, vinculándolos con estos temas. No solo a los profesores, sino dándole la información, la educación, la formación docente, todo este abanico de posibilidades que pueden tener ellos y ellas en relación al tema de género. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por este proyecto que nos está presentando doctora Roncoso, y gracias, doctora Rafael, por esta apertura en este seminario. Nada más quería compartir esto, que desde la universidad, a través de este programa y con la vinculación con la comisión, podemos hacer, yo creo que bastantes cosas. Lo que sería genial es que la Comisión de Género de la UNAM y todas las comisiones que pertenecen a cada uno de los institutos, las coordinaciones, la universidad, pudieran llegar a tener esta visión que tú estás planteando, Lelia, porque la verdad es que se está haciendo las cosas, como ya lo habías tú mencionado, de una manera institucional, desde una mirada jerarquizada, de hecho, si nos ponemos a preguntar quiénes son las personas que conforman las comisiones, en general no son personas con formación de género. Entonces, deja eso. No solamente, tu apuesta es más allá de eso. Tu apuesta, y que es la por la que a mí me encantaría irme, y te juro que me acabas de cambiar toda la estructura de mis próximos años de investigación, no es broma, es que nos clavamos con el tema de género como lo único viable, porque es lo único que se acepta políticamente, es lo políticamente correcto, pero las propuestas desde los feminismos, desde la crítica cultural, todo esto que tú estás haciendo, que es más ambicioso, pero es mucho más humano, más de tripa, más de cuerpo, como tú dices, es echar el cuerpo hacia adelante. Eso no está ni siquiera contemplado por nadie de la institución, más que por aquellos movimientos que vienen de abajo hacia arriba, como tú misma lo planteaste, de algunos grupos, especialmente las dos facultades que yo mencioné, que sí lo están haciendo desde abajo con el alumnado, y ahí me impresionó mucho y me dejaste también pensando con tu afirmación muy categórica de lo que es para ti ser feminista, ¿no? Es una identidad, como decías, es una trayectoria formativa, un compromiso de producción epistemológica, etcétera, etcétera. Y de pronto ¿qué les decimos a las chavas que están haciendo mucho más ruido y moviendo más cosas te habrá tocado ver la revolución del glitter púrpura, que fue genial, que son chavas que no están conectadas con la teoría feminista, que me parece que es necesario que lo estén, como tú lo estás proponiendo, pero ¿cómo le hacemos para que le entren también a eso, para que todavía puedan tener una movilización muchísimo más trascendental? Esas chavas que ya se hartaron de 40 años de sus antepasadas y de sus abuelas y de sus madres, de estar con miedo a salir a la calle, de ser violadas, de toda la violencia de género que conocemos, y que dijeron, hasta aquí. Entonces ya no voy a esperar que la institución me venga aquí a dar todas estas posibilidades, que además todos son constructos políticamente correctos, sino yo voy a hacer las cosas a mi manera, y es con cambio, y a veces es con una forma de violencia, que en realidad a mí me sorprende mucho, porque sus violencias, todo lo que ha sido retomar los espacios, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, llenarlo de glitter, que te acuerdas, Manuela, que tuvimos a unas chavas que se dedican son restauradoras con glitter. Imagínate la reinvención de la apropiación del espacio y de su propio trabajo, ¿no? Entonces, de pronto es cómo las acercas, cómo les dices, eres o no eres feminista, ¿no? Que además tampoco estás en esa lógica. No. ¿Cómo le haces? No, yo creo que hay un tema que, yo creo que todo esto tiene que ver con transformar la institución, transformar la universidad, transformar cómo pensamos la educación en un sentido más profundo, y creo que también nosotras hemos sido muy
conmovidas por lo que hicieron las estudiantes. O sea, no estaríamos teniendo estas discusiones si no hubiese habido, en mi caso, no, el Mayo Feminista. Antes para mí la pedagogía feminista era algo que yo leía para informar mi propia docencia, pero no lo pensaba efectivamente a un nivel tan como su potencial transformador más profundo, ¿no? Porque no veía la posibilidad de que eso pudiera tener lugar. Entonces pero sí creo que es muy importante, por un lado, no reproducir ninguna arrogancia tampoco académica, no decirnos nosotros tenemos la solución y la solución está en los textos, pero sí romper con la dicotomía academia-calle, ¿no? Que yo creo que esta dicotomía, ¿no? De que parece ser que la verdadera política o la verdadera revolución es en la calle y que no es posible en la academia, como si como que si la universidad no pudiera ser un espacio político, y como si es que también a veces, ¿no?, los espacios de la calle pudieran ser espacios también con otro tipo de problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa sí es una dicotomía que tenemos que problematizar, pero sin dejar de mirar los problemas que tenemos. O sea, yo creo que antes un poco lo que tú hablabas de la universidad también tiene que ver con una academia muy neoliberalizada, muy competitiva, muy individualista, muy meritocrática, y todo eso también es un problema que podemos mirar críticamente desde los feminismos, ¿no? Yo creo que ahí es muy bonito, hay algunas autoras que hablan, bueno, del vivir bien, buen vivir, pero también la ética del cuidado como una manera de desplazar al sujeto productivo androcéntrico de la universidad, ¿no? Este sujeto neoliberal, ¿no?, que trabaja junto para publicar, para brillar, para tener más reconocimiento. Cuando miramos también esas lógicas dentro de la universidad y cómo cambiamos las maneras de producir conocimiento, por ejemplo, ¿no? Más colectivo, menos competitivo, cómo cambiamos las lógicas. Un poquito lo revisamos también en el artículo de Pedagogía Feminista Interseccionales, que ahora hicimos una pequeña revisión de esa crítica, y me parecía muy potente, ¿no? Lo que implica también una pedagogía feminista, que implica, ¿no?, si ponemos en el centro la vulnerabilidad y el cuidado como valores, en vez del sujeto meritocrático productivo, que es además un sujeto incorpóreo masculino, ¿no?, que solo se preocupa de sí mismo. También implica una forma de habitar la academia que es totalmente distinta. Y que está vinculada a muchos malestares. O sea, yo no sé cómo en el caso de ustedes, pero yo pienso, a veces las conversaciones que tienen, el estamento académico, ¿no?, está atravesado por muchos malestares, mucho estrés, mucha competitividad, muchos problemas para generar espacios apasionados y colaborativos de conocimiento. Y yo creo que eso es algo también donde nosotras tenemos que empezar a romper con esas dinámicas tóxicas que hacen que nuestros espacios sean invivibles y que no sean, digamos, ¿no? Y a partir de ahí también generar sanación de las relaciones con estudiantes, con la calle, estar presentes también, digamos, en estos debates, no reproducir una superioridad moral desde la teoría, pero también apasionar a los estudiantes con decir, acá hay, ¿no? Además los feminismos son otro tipo de teoría, ¿no? Yo insisto mucho, yo a veces ahora en los cursos empiezo con cosas como, no sé, este puente en mi espalda, ¿no? Estos textos, y ustedes dicen, oye, pero esto no es el típico paper con perspectiva de género, ¿no?, aburrido. Entonces digo, mira, hay textos que son más apasionados, que conmueven. Yo creo que ese tema de la pasión, yo estoy muy convencida que sin eso no hay transformación, ¿no? Como que cuando las cosas nos atraviesan el cuerpo y las sentimos y nos hacen sentido en nuestra vida cotidiana, ahí es cuando las podemos aplicar, ¿no? Si tenemos la típica capacitación de igualdad de género, que nos proyectan una definición de género, nos explican qué es un estereotipo, por lo general eso no apasiona a las personas para que después se quieran comprometer con las transformaciones sociales, ¿no? Y también entender que el sexismo y la heteronormatividad no impacta negativamente solo en la vida de las mujeres y las disidencias sexuales, sino de todas las personas, de distinta manera, por supuesto, no de la misma manera, pero impactan de manera negativa, yo creo que, y a medida que podamos ir como hurgando en eso, entendiendo cómo eso se materializa en distintos espacios, ¿no? Porque eso también ahí está el trabajo que tenemos que hacer también, de poder entender. Yo me imagino que hay particularidades de las facultades, hay particularidades de las universidades, de los países, de los momentos históricos, que son muy complejos, ¿no? El contexto pandemia, o sea, ha sido brutal, ¿no? ¿Cuánto hemos retrocedido en términos incluso de estas brechas más tradicionales, en términos de las labores de cuidado de las mujeres? Ha sido brutal, ¿no? Y también ha habido algunos cambios positivos, ¿no? En algunos casos hemos visto que los hombres han asumido más ciertas tareas, ha habido algunas transformaciones, pero en términos de violencia, etcétera, yo creo que ni siquiera estamos todavía en condiciones de entender todo lo que ha estado sucediendo, ¿no?
Y también a partir de esta instalación más masiva de educación no sexista, creo que han estado sucediendo muchísimas cosas que no conocemos todavía. Hay muchísimos diálogos que tenemos que establecer para enriquecernos a partir de múltiples experiencias. Nosotros, en nuestra misma universidad nos pasa, ¿no? Que de repente, oye, pero nosotros en la Facultad de Matemáticas estamos haciendo tal cosa con un grupito. Y no sabemos, no estamos conectadas. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Sí, yo me acuerdo que en el CEICH, donde Manuela colabora muchísimo con Patricia Castañeda, crearon, y desgraciadamente se desapareció porque murió de un accidente absurdo la persona que lo llevaba, se dedicaban precisamente como a buscar o a convocar las pequeñas acciones que estaban haciéndose en distintos lados de la universidad relacionadas con, ellos hablaban en el tema de la seguridad en la UNAM, pero también tenía que ver con las diversidades. ¿Cómo se llamaba, Manuela? ¿Tú te acuerdas? María Luisa Joaquín. Sí, pero el proyecto. El proyecto no lo sé. María Luisa desafortunadamente no sé, al morir ella 30 años, pero sí, tiene ese proyecto maravilloso de la cual desafortunadamente nadie no tomó su herencia. Hablamos de hacerlo, pero no lo hemos hecho. Y nada, y visto que estábamos haciendo un poco también el juego de qué universidad queremos, ¿no? Sí. Yo creo que una cosa, y no sé si que es central, ¿no? Para la coeducación es pensar en autoformarnos y formar a investigadoras que sepan hacer investigación de campo centrada en grupos focales, en entrevistas donde no hay una jerarquía entrevistado-entrevistador. No, eso falta infinitamente en las universidades. Hay en las ONG, pero no es la misma cosa, ¿no? Para nada. Y, por ejemplo, me llamaron justo la otra semana para saber si le podía aconsejar a alguien que era especialista desde el feminismo para hacer trabajo de campo, y fue muy difícil en ese sentido, ¿no? Y fue muy difícil encontrarlas, porque o hay áreas muy tradicionales, ¿no? Extremadamente tradicionales, que no se abren, ¿no? a un cambio y no se forma, no logramos aún, creo, y me tomo la responsabilidad para decirlo yo, no formamos investigadoras, investigadores que sepan hacer este tipo de trabajo del cual hoy tenemos mucha necesidad desde una perspectiva crítica feminista, ¿no? Y entonces lo hemos un poco dejado a las organizaciones civiles. No logramos hacer puentes, no logramos, como si tengo que hacer una autocrítica, ¿no? Que no está para nada generalizada, pero sí hemos dejado mucho a la ONG sin esforzarnos a crear el puente. No sé en Chile cómo lo ves. Sí, yo creo que en general, o sea, y hay como una crisis de los estudios de género igual en las universidades, yo creo que, y faltas de financiamiento, y eso que ni siquiera hemos hablado del tema anti-ideología de género, de todo lo que ha sido el backlash, digamos, ¿no? Que también es algo que es muy loco, ¿no? Que se está dando al mismo tiempo de que se instalan estas cosas, también hay mucha resistencia, grupos conservadores que reaccionarios que se están formando, que se están oponiendo activamente. O sea, yo creo que es súper complejo, y también estoy muy de acuerdo que ahí estamos al debe, digamos, estamos al debe, y hay mucha resistencia, hay mucho desconocimiento también de lo que existe, pero tampoco, claro, para las que buscamos activamente, uno se encuentra con, o sea, a mí a partir de este proyecto fue impresionante la cantidad de revistas, así como The Feminist Teacher, revistas de Gender and Education, revistas de Nueva Zelanda, cosas así, pero maravillosas, que tienen décadas y que tienen trabajos súper interesantes, ¿no? Sobre temas de sexismo, educación, nuevos materialismos y educación. O sea, hay unas cosas como bien, debates súper avanzados y complejos que uno dice, wow, ¿no? Que
sea, para mí fue también decir, oye, que básica era la idea que tenía y ahora acá hay un mundo, digamos, que podría efectivamente informar otro tipo de política. Y también a mí me preocupa mucho lo que tú decías, ¿no? Que yo decía, después que fui a este encuentro de Gender and Education, decía, y en la Chile decimos, vamos a reproducir el modelo de Cambridge o de Harvard. Y después decía, ¿y han visto los papers que analizan el fracaso de las políticas de Cambridge y de Harvard de igualdad de género que las feministas están estudiando, que justamente, y es como, no, repliquemos lo que hacen las grandes universidades sin que nos importe que en realidad esas políticas no han tenido los efectos esperados, digamos. Entonces, y ahí hay bastante. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera y tienen que ser colectivas y tienen que ser comunitarias y tienen que ser, digamos, desde abajo, desde arriba, horizontales, y también romper un montón de dicotomías que habitamos, ¿no? O sea... Claro, y solo recordar a los que nos están escuchando que pusimos en el chat justo el artículo que citaste, más allá de una educación no sexista, aporte de pedagogía feminista interseccionales, así que lo pueden descargar, pero también pueden descargar los otros artículos de la autora en internet porque están publicados. Nada, sí. Sí, tengo perfil en academia y también en ResearchGate y ahí está casi todo el trabajo y también el proyecto actual en el que estoy trabajando, que es de memorias de activismo feminista y mi foco actual es un interés por las coaliciones políticas feministas y que es un proyecto de 3 años. Sí, así que ahí estoy y ahí también me he encontrado con muchas personas que tienen mucha desconfianza con la universidad. Ay, no, académica feminista, extractivismo, vienes a, ¿no? Y yo creo que para mí ha sido muy importante ahí justamente reflexionar de qué manera qué es lo que mi proyecto va a contribuir, no solamente a que yo publique, sino a aquellas personas que van a participar, y eso implica repensar las metodologías, pensando un poco en lo que decía Manuela, ¿no? Cómo rompemos con las dinámicas de poder, de extractivismo académico, cómo ponemos la investigación al servicio de las luchas, ¿no? Y eso yo creo que son discusiones ético-políticas, epistemológicas, metodológicas muy importantes y donde también justamente han sido preocupaciones hace décadas de los estudios feministas, así que creo que ahí tenemos bastante también que aprender y a partir de la misma práctica, ¿no? La misma práctica de producir también estos conocimientos, así que creo que eso es algo que hay que abrazar y que no sé, es lo que a mí me hizo enamorarme de los estudios feministas, ¿no? O sea, es como... Y si puedo aconsejar también a los participantes, yo estoy enamorada del proyecto en Chile de archivos feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas, que la verdad es buenísimo, ¿no? Yo tengo la obsesión por los archivos, trabajo con los archivos, entonces ese proyecto de archivos feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas me pareció increíble. Le voy también a compartir en el chat el link. Buenísimo, es de Panchiva Barrientos y María Estela Toro, son muy amigas mías ambas, y Panchiva Barrientos tiene también una biblioteca online que se llama Biblioteca Fragmentada, wow. ¿No? Que es una de las primeras bibliotecas feministas online antes del acceso a libros por internet, etcétera, así que se las recomiendo, es bibliotecafragmentada.org. Y el podcast Archivo Feminista está en Spotify, está en todas las páginas de podcast, y yo también he participado ahí con algunas recomendaciones y bueno, y ahora en el capítulo especial que hubo de aniversario, sí, está muy bueno y había muchas invitadas muy, muy potentes. Ya lo encontré, Biblioteca Fragmentada, ya, perfecto. Sí. Así que sí. No, están muchas cosas sucediendo, así que yo creo que... Sí, está sucediendo. De hecho, no sé si tú supiste, ayer yo viví un poco eso que decías, que de pronto te emocionas y dices, ya estamos en el siglo XXII posiblemente, porque como todas las personas, o casi todas las personas presentes, sobre todo en México, ayer por primera vez el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México se pronunció en contra de un código penal que estaba contemplando que las mujeres tendrían que ser, que las mujeres que abortaban tenían que ser encarceladas durante 3 años. Entonces lo que hicieron fue, todavía no llegamos al nivel de que esté dentro de la Constitución, que considerar delito al aborto es inconstitucional, pero lo dijeron
10 de 11 ministros, y yo oía sus discusiones, sus argumentos. Hay uno que es el ministro Saldívar Lelo de la Rea, que siempre ha sido como muy coherente, pero los demás yo decía, es que esto hace 10 años era impensable, y esos señores y señoras o sea, ya entendieron un montón de los argumentos que muchos de sus secretarios de cuenta que están trabajando para ellos, sus ponentes de las ponencias, pero que todo este movimiento feminista que lleva trabajando 40 años y que en México pues lleva los mismos, ya entró a la Corte en argumentos sólidos para defender a las mujeres y para dejar de penalizarlas por el asunto del aborto. O sea, todavía no llegamos a que se legalice, pero oírlos a ellos ayer para mí fue, bueno, se me ponía la carne de gallina de emoción. Jamás pensé escuchar esos argumentos en la Suprema Corte. Entonces, sí están moviéndose las cosas, sí están cambiando. Es bueno que pasen a nivel institucional, no lo critico. Es bueno que sea políticamente correcto el género, no lo critico. Claro que tenemos que seguir empujando desde donde las ideas se mueven y desde donde hay, como tú dices, esta pasión, no solamente porque debe ser o porque es políticamente correcto, sino porque estamos empujando, ¿no? Y bueno, tu investigación en ese sentido pues nos da un montón de pautas y de ideas. En serio, te voy a mandar lo que yo estoy trabajando ahorita, que me voy a sentir como de, bueno, pues ahí te lo mando, porque estoy muy atrasada al respecto. O sea, yo estoy haciendo un análisis crítico del docente de derecho y cuánto es responsable de que no cambien las cosas en materia de derechos reproductivos y sexuales. Claro que después de ayer voy a tener que hacer algunas precisiones, pero tiene todo que ver con lo que tú estás planteando, pero tú ya me llevaste digo, no es una competencia, pero yo tengo que replanteármelo desde estas otras perspectivas, porque tú ya lo estás planteando con manzanitas para quien quiera y pueda entenderlo, y está muy bien, es una estructura interdisciplinaria, transdisciplinaria, transversal, etcétera, etcétera, y sí, nos da mucho por dónde trabajar. Sí, lo que tú dices apunta a un problema que es clave, es que somos parte del problema, ¿no? A veces dicen como, ¿cuál es nuestro rol en terminar con el sexismo en la educación? Somos parte del sexismo. Primero tenemos que darnos cuenta que somos parte del problema para poder ser parte de la solución, ¿no? Y no sé, acá por lo menos para el Mayo Feminista, las estudiantes lo que hicieron era que ponían carteles afuera con frases que decían los profesores. Y particularmente en las facultades de Derecho y Medicina era espantoso. Es espantoso. De hecho, a mí yo hice como una selección de frases que las llevo guardando, a veces las ocupo en algunas ponencias y en nuestra universidad también, en universidades que son como de izquierda, no en las universidades Opus Dei que también tenemos en Chile, cosas espantosas. O sea, los profesores diciendo cotidianamente cosas muy sexistas, racistas, clasistas, de manera cotidiana, y particularmente Derecho y Medicina, ¿no? Ingeniería, desgraciadamente. Sí. Sí. Pero y ahí yo decía, chuta, y es muy fuerte ver eso, ¿no? Es decir, así se están formando a los futuros, ¿no? Abogados, médicos, psicólogos, trabajos. O sea, ahí nos damos cuenta de lo importante que es para mí el tema de una educación por la justicia social, ¿no? Si lo queremos pensar en términos más amplios, ¿no? Liberadora, transformadora. Y de un psicoanálisis generalizado, de tener la capacidad autocrítica de decir, ay, otra vez estoy siendo machista. Todas y todos, como decías al principio de tu ponencia, todas acabamos repitiendo o sea, cayendo en las mismas trampas. El chiste es cacharse, ¿no? Sí, totalmente. Hay una amiga mía que desde Brasil que escribe bueno, no sé si la conoces, Alete María de Silva, que también estuvo en el Congreso y que también manda saludos y felicidades por la ponencia. O sea, también en Brasil nos están viendo. Un abrazo, Alete. Muchas gracias. Querida, ha sido un verdadero placer escucharte como siempre. Ahora sí que va a ser una de las sesiones inolvidables de nuestro seminario, y te voy a seguir dando lata, si me permites, con el tema del perfil del docente a partir de todas estas análisis y de estas lecturas. Muchas gracias. De todas maneras, y pronto estamos sacando materiales también de la universidad, que son estas orientaciones que yo he estado participando también, así que una vez que se vayan publicando esos materiales tenemos que compartirlos, discutirlos, que son justamente estas orientaciones para la docencia, para el currículum, que va a generar un nivel de resistencia que Total. Ya nos tenemos que ir preparando, y una vez que salgan implica todo un trabajo tremendo, yo creo, para que efectivamente se materialicen. Así que yo creo que va a ser muy interesante ir intercambiando experiencias. Pues ya te estaremos invitando el próximo año para otra cosa, y como tú dices, espero que cuando ya sea presencial puedas venir a México, podamos irte a visitar a Chile. Nos vamos en mayo a ver archivos, ¿verdad, Emma?
Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todas ustedes. No hubo muchas participaciones, nos comimos un poco el diálogo, pero bueno, pues gracias por su presencia. Las esperamos el próximo, que es el mes de octubre. Creo que esa sí es la tercera semana del mes. Va a estar la doctora Josefina Brown de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de hecho va a ser un análisis muy interesante sobre cómo se dieron ciertos procesos respecto a está hablando de aborto, de esta legalización del aborto en Argentina, pero ella es socióloga y hace un análisis muy interesante de cómo todo se acaba judicializando, que eso también es un peligro, ¿no? Entonces, bueno, si gustas acompañarnos entonces, eres bienvenida y son ustedes bienvenides, y pues nos vemos en un mes, y de nuevo estamos en contacto y un abrazo muy fuerte.